Yo siempre digo que al final todas las emociones son como las olas del mar, siempre vienen con un mensaje. Pero la ansiedad puede incluso venir por algo que no está ocurriendo. De hecho, el 94% de cosas que pensamos que van a ocurrir no van a ocurrir nunca. ¿Y tú como psicólogo haces algo para cambiar todo esto que hay en el bullying? Cada vez le damos más importancia a la salud mental y cada vez vamos más al psicólogo. ¿Se puede ser feliz todo el tiempo? No. ¿De qué te estaba avisando la preocupación de tu abuelo? ¿Qué te estaba diciendo? Porque se marcha, que era la última vez. Aprovechalo. ¿Es posible controlar totalmente las emociones? No. En el que hubo una llamada de despedida y tuvimos que hacer un trabajo de investigación real. Ahora el perfil que estamos viendo mucho es el del adolescente, perfeccionista, que si saca un 7 en un examen, tiene un ataque de ansiedad. ¿Te quieres? Es una pregunta que hago muchísimas veces. Y a esta pregunta de ¿te quieres? Pocas personas me han dicho un sí rotundo. A mí se me hizo inevitable quererme, porque al igual que se me hace inevitable querer a mi amigo porque lo da todo por mí, yo lo di todo por mí mismo. Hay mucho sufrimiento detrás. Muchas veces nos sintamos obligados a la búsqueda del amor cuando a lo mejor estamos mejor solos. Por supuesto, estamos adoctrinados a eso. ¿Me gusta mi vida? ¿Puedo hacer algo para cambiarla? Bienvenido a Ver, Oír y Callar, lugar donde veremos y conoceremos a grandes personas, oiremos grandes historias e intentaremos no callarnos nada. Hoy sobre la salud mental, el amor, el dinero y mucho más con el psicólogo Cristian Castellano. Cuántas cosas que hablar de salud mental. Lo primero, muchas gracias, Cristian, por estar aquí. Es un placer. Igualmente. Ya llevo muchos programas tuyos viéndolos, así que es un placer estar aquí de invitado. Igualmente, muy nervioso porque es la primera vez que viene al podcast alguien, prepárate para ponerte rojo, que podría decir que me ha cambiado la vida, que es mi psicólogo. Y ahora es cuando me generas ansiedad a mí de decir eso y presentarme así. Sí, porque al final es muy complicado encontrar un buen psicólogo, es difícil además conectar con él, pero creo que también es difícil que el psicólogo conecte con la persona. ¿Crees que es importante que la persona esté abierta a su psicólogo para así poder tratarle mejor? Yo al final, Cristian, siempre digo lo mismo, de que aquí este término se llama alianza terapéutica. Yo me parece que, y siempre pongo el mismo ejemplo, de todos los sanitarios que hay, igual que si vas al dermatólogo, al final el dermatólogo tiene que ser bueno, sobre todo, ¿vale? Y si te llevas bien, pues estupendo, o sea, si congenias con él. Pero sobre todo, al final lo que tienes que basarte en es que sea bueno. Pero ¿qué pasa con el psicólogo? Es verdad que tienes que sentirte cómodo, porque al final es una persona que tienes que buscar, sobre todo, que también tenga su experiencia, tenga una formación adecuada, pero que también congenies con él, porque al final, si no te sientes cómodo, es cuando no vas a hablar de tus cosas por miedo al juicio, por miedo a lo que va a opinar. Que aún hay pacientes que vienen a esa primera entrevista con miedo al juicio y acaban esa sesión diciendo: ostras, gracias por haberme entendido, gracias por no juzgarme, porque es verdad que hay muchos pacientes que vienen con preocupaciones, con pensamientos automáticos que si los hablas con la sociedad te van a juzgar. Entonces al final, si no te sientes cómodo, es muy difícil. Entonces, ¿tú le recomiendas a una persona, si va una vez y no siente esa conexión con su psicólogo, acudir a otros psicólogos? A ver, esto es como todo. Esto es como cuando conoces a alguien y tienes esa primera cita. ¿Puedes volver a intentarlo? Pues también, yo me parece que también es según la situación económica que tienes. Al final es verdad que muchas veces en esa primera sesión es difícil congeniar con alguien, y también según la facilidad que tú tengas a la hora de hablar con alguien y a la hora de abrirte con alguien. Hay muchas veces que con los pacientes llegan con un motivo de consulta X y el motivo de consulta real puede salir a la 10ª sesión, que eso es algo que nos pasa muchas veces. Es verdad que nosotros los psicólogos también tenemos una especialización y tenemos unas preferencias por tratar unos casos u otros. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tratar el duelo. Tú puedes, de una pérdida. Claro, la pérdida de alguien, ¿vale? Entonces, es verdad que viene a lo mejor para tratar su ansiedad laboral y tú dices: me siento cómodo tratando este tema, pero de repente en la 10ª sesión sale... quiero tratar el tema del duelo de mi madre. Y en verdad había ido en primera ocasión para tratar el duelo. Exacto. Esto es algo que pasa muchas veces, por eso, por ejemplo, también con el abuso sexual. Muy pocas veces en una primera sesión el paciente se siente cómodo, a gusto, como para poder decir: he sufrido un abuso sexual. Normalmente es un tema que sale, primero se trata un tema X superficial y el abuso sexual se trata luego. Que vienen por, a lo mejor tengo ansiedad o me siento de una manera rara, ¿no? Y tienes que hacer tú hurgar un poco, ¿no? Todo el tema de sexualidad es verdad que es algo que de normal nos cuesta hablarlo. Es, por ejemplo, con los hombres, con el tema de disfunción sexual, es algo que normalmente vienen por otro tema. Pocos hombres llaman a consulta diciendo: quiero tratar mi problema de erección.
En cambio, luego vienen por motivo de consulta, tengo un problema con mi pareja. Y en cambio luego es cuando sale, cuando ya tienen ese vínculo, cuando ya hay esa alianza terapéutica, cuando se sienten cómodos y dicen, vale, quiero aprovechar y tratar este tema. ¿Por qué? Porque antes se tienen que sentir cómodos. Si no te sientes cómodo con tu psicólogo, es muy difícil al final abrirte. Y al final venir al psicólogo es justamente para eso, si no, no tiene sentido. ¿Y qué tiene que sentir una persona para decir, debería de ir al psicólogo? Claro, según el tema, Cristian. Al final esto es muy complicado. Yo siempre digo igual que en lo físico, todos somos conscientes de que van a haber altibajos, porque es verdad que sabemos todos que vamos a coger virus, que hay veces que nos va a doler la pierna si he hecho un mal movimiento. Yo también siempre digo en lo psicológico, también tenemos que normalizar el que hayan altibajos. Hay pacientes que vienen y la sintomatología es no clínica, al final han tenido un pico de tristeza, que se han sentido unos días tristes y enseguida se alarman y vienen al psicólogo. Que está muy bien, porque al final todos deberíamos ir al psicólogo. Los psicólogos... ¿Siempre, todo el rato? No, todo el rato no, pero al final a nadie nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Entonces yo siempre digo de ir una vez al psicólogo, viene muy bien para trabajar esa prevención de posibles problemas psicológicos que vayas a sufrir en un futuro. Porque es verdad que a nadie nos enseñan esto. Hay muchos pacientes que vienen en esta primera sesión y muchas veces vienen con sentimiento de culpa, de no sé por qué me está pasando esto a mí. Y yo siempre me gusta desculpabilizar porque es que a nadie nos enseñan. En el colegio nos han enseñado que esto es una reflexión que tenemos que hacer del sistema educativo, que en uno de estos vídeos tú ya lo nombraste. Y más adelante, en alguno que todavía no has visto también. Sí, claro, de al final, ¿cuántas cosas nos enseñan? Yo, por ejemplo, que se me daban fatal las matemáticas. ¿Cuándo voy a usar una ecuación? Con lo que me costó aprenderme las ecuaciones. No las has usado nunca. Nunca. Y ahora mismo no sabría dónde usar una ecuación. Ni me acordaría. Y no tenemos ni idea de emociones, ni de... Y a nadie nos enseñan. Cuando justamente es lo que vamos a tener que estar haciendo toda nuestra vida, gestionando nuestras emociones y por lo tanto al final nuestros pensamientos, porque hay una unión directa entre una y otra. Y de todas estas emociones, ¿cuál es la que más te llega a consulta? Sin lugar a dudas, todo lo que son problemas emocionales. ¿Qué son los problemas emocionales? Al final, dentro de lo que son las categorías diagnósticas de psicología, entra tanto la tristeza, los problemas de estado de ánimo, como la ansiedad, los problemas de ansiedad. Sin lugar a dudas, en clínica privada, que es donde yo trabajo, es lo que más vemos, lo que más trabajamos. Luego hablaremos de la clínica privada y hablaremos de dónde pueden encontrarte, que seguro que quieren encontrarte mucho. Antes de eso y de todos los temas que vamos a hablar, quiero preguntarle a la gente cuál es el tema específico, porque al final la psicología da para muchísimo. Hoy vamos a abarcar muchos campos de forma así muy rápida, pero ¿cuál es ese tema concreto que les gustaría que viéramos, o bien contigo en un futuro o con otra persona? Rocío se apuntó al capítulo 25, tú puedes ser en el capítulo 50. Cuando quieras, yo encantado. Y sí que es cierto que hay otros psicólogos con los que también he ido hablando en este tiempo para otro tema concreto también hablarlo. Dentro de todas esas dudas, a mí se me genera una que ya te he comentado alguna vez, que es la diferencia entre ansiedad y estrés. ¿Cuál es esa diferencia? Este gran debate. Porque aquí, hasta dentro de los psicólogos, hay un gran debate entre... Porque al final la ansiedad es una emoción más. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Siempre hay un debate de el estrés es una emoción que se vive en el momento presente por algo que está ocurriendo en ese momento y te genera ese estrés. Pues, por ejemplo, yo he discutido con mi pareja y me ha generado estrés en ese momento. ¿Qué pasa? Siempre se dice que la emoción de ansiedad es una emoción más persistente en el tiempo y que puede venir por algún problema en concreto de, oye, tengo dudas sobre si quiero estar con mi pareja, por ejemplo, pues es algo que es verdad que puede generar ansiedad porque es algo recurrente en ti. Y también puede ser que la ansiedad venga por algo que tu cabeza te está diciendo, sin que realmente ocurra nada. Entonces el estrés siempre es por algo que te genera ese estrés porque está ocurriendo en ese momento, pero la ansiedad puede incluso venir por algo que no está ocurriendo. De hecho, el 94% de cosas que pensamos que van a ocurrir, según los estudios, no van a ocurrir nunca. Entonces, son suposiciones nuestras, ¿no? Exacto. Al final nuestros pensamientos siempre vienen en forma de recuerdos del pasado, preocupaciones del presente o anticipaciones del futuro. Entonces es verdad que continuamente estamos hipotetizando, y yo a mis pacientes siempre os lo digo, no tenemos una bolita de cristal como para saber qué es lo que va a ocurrir, pero en cambio nuestro cerebro siempre está intentando, somos adictos al control, entonces estamos continuamente pensando en qué va a pasar en el futuro. Pero ¿y por qué siempre se pone en una posición tan negativa?
Pues yo siempre comento de que no se ha reprogramado nuestro cerebro, porque es verdad que si miras hacia atrás en la historia de la humanidad, siempre hace muchos años había muchos peligros, desde si nos vamos a los dinosaurios, prehistoria, guerras. En cambio, ahora mismo vivimos en una parte del mundo y en un momento histórico en el que no hay grandes peligros. Si viviese en Kenia, pues está claro que viene muy bien pensar en lo negativo para salvarme de animales, ¿vale? Pero justamente vivimos en un país en el que no hay grandes peligros, pero yo siempre digo que nuestro cerebro no se ha reprogramado. Entonces, como no hay grandes peligros, mi cabeza, por si acaso, está pensando también en lo negativo para prevenir. Pero ¿qué pasa? Somos nosotros los que muchas veces tenemos que frenar a nuestra cabeza, porque si no, esto es la perdición. Yo siempre he oído que la ansiedad y todas esas emociones, ansiedad, estrés, normalmente antiguamente venían determinadas pues cuando te estaba persiguiendo un león o cosas de ese estilo, y era nuestra máxima preocupación. Entiendo que también cuando a lo mejor intentábamos cazar, te hablo hace miles y miles de años. Estamos ahí en la prehistoria, sí, tal cual. Pero ¿qué sucede en nuestro cuerpo para que ahora, sin una amenaza tan violenta como puede ser que un león acabe con tu vida, y nosotros, que a lo mejor simplemente es que no nos salga un proyecto, que, no sé, cualquier cosa pequeña, como puede ser la ansiedad que nos da sentarnos aquí a grabar rodeado de 3 cámaras, ¿qué sucede en nuestro cuerpo para que sea muy parecida a la que pasaba hace tantos años? Pero claro, aquí, Cristian, estás situándote, porque aquí estamos minimizando los problemas. De al final, si nosotros pudiésemos vivir también en Kenia y lo comparamos con los problemas de aquí, está claro que diríamos, lo de aquí es una tontería. Pero es que nosotros hemos crecido ya aquí, no estamos acostumbrados a eso. Eso es como, por ejemplo, si yo vengo con una situación problemática en mi trabajo, por ejemplo, pero yo se lo digo al ministro de nuestro país, pues el ministro de nuestro país también dirá, qué tontería esto que está con el marrón que yo tengo de todo lo que tengo que solucionar. Sí. Qué tontería que esté preocupado por su negocio. En cambio, es nuestra vida. Entonces, al final, lo que nos preocupa a nosotros, al resto de personas no tiene que preocupar. Esto es como, por ejemplo, cuando minimizamos los problemas de los niños. Hay muchas veces que los padres vienen a consulta y me dicen, es que no sé por qué sufre tanto, porque al final los niños no quieran jugar con mi hijo. Pues oye, a los adultos esto también nos pasa, pues que se juegue con otros. Yo siempre digo, claro, esto para ti que eres adulto, ¿vale? Pero estamos hablando de que tu hijo no tiene los recursos y que al final para un niño o un adolescente lo más importante es la aceptación social. Nosotros ya hemos crecido, entonces, claro, los problemas van cambiando. Más adelante hablaremos de los niños y de la importancia de la infancia. Es un tema que además a mí personalmente me parece súper interesante. Mientras tanto, te quería preguntar, de esta ansiedad de la que hablamos, ¿se aprende a vivir con ella o realmente la podemos eliminar de nuestra vida? Gran pregunta. Y cuando escucho esto, yo a mis pacientes siempre me gusta preguntar muchas veces qué esperan de la terapia, cuál es el objetivo. Y aún sigo escuchando muchas veces Cristian, quiero eliminar la ansiedad, quiero que me ayudes a que desaparezca y a no sentirla. Claro, pero a lo mejor te llega en un momento, como por ejemplo te he podido llegar yo hace 6-8 meses, en el que yo no había tenido ansiedad antes, o por lo menos no la había detectado. Y de repente te llega, si no la has tenido en un tiempo, la puedes eliminar, o una vez te llega ya se mantiene en tu vida. Claro, es que al final es una emoción más. En algún momento seguramente la vamos a sentir, porque esto es como si yo te digo, ¿alguna vez más vas a estar triste? ¿Qué me vas a decir? Seguro. ¿Y vas a tener miedo también? Seguramente. ¿Te vas a enfadar con alguien? Todos los días. ¿Vas a tener ansiedad? Seguramente. Espero que menos. Eso me gusta. Que mi paciente diga esa respuesta me gusta mucho. Para darte más dinerito. No, lo que tenemos que aprender es a gestionarla. Al final es importante el aprender a gestionar la ansiedad y normalizarla y saber cuándo viene, por qué viene. Yo siempre digo que al final todas las emociones son como las olas del mar y vienen para decir algo, pero al final las emociones en su origen se van. ¿Qué pasa? Es verdad que muchas veces las emociones siempre vienen con un mensaje. ¿Qué pasa? Ese mensaje muchas veces no los escuchamos. A mí el problema no está en que se experimente ansiedad. El problema está en que cuando no se identifica por qué está viniendo la ansiedad, porque la ansiedad siempre viene con un mensaje y siempre viene para decir algo. Y somos nosotros los que tenemos que descifrar ese algo, porque viene. Yo en otros momentos sí he tenido lo que he podido llamar momentos de ansiedad, no un estado en el que tengo ansiedad, ¿no? Yo siempre le decía a mis amigos cuando lo tenían que mi truco para eliminarlo fue intentar detectar como esas cosas que me hacían sentir de esa manera e intentar, muchas veces no son solucionables. Una de ellas era el fallecimiento de mi abuelo, otra de ellas era una enfermedad de otra persona, pero intentar poner todo de mi parte para solucionar todos esos problemas. Había otra parte económica, pues oye, pues trabajar más, estaba emprendiendo, trabajar más en esto, focalizar más en esto. En mi abuelo fallecía en nada, pues voy a ir a verle, voy a estar con él, que no me arrepienta nada, tal.
¿Es una de las cosas importantes, dirías, el buscar cuáles son los problemas e intentar...? Totalmente. Y que al final, en la línea de lo que estaba diciendo ahora, ¿de qué te estaba avisando la preocupación de tu abuelo? ¿Qué te estaba diciendo? Pues que se marcha, que era la última vez. Aprovechalo. Entonces, al final, ese es el mensaje con el que estaba viniendo la ansiedad. El problema no estaba en la ansiedad que estabas experimentando. El problema está en, hay una realidad de que tu abuelo estaba envejeciendo y estaba poniéndose malito, entonces te estaba avisando de desactiva piloto automático y aprovecha el tiempo y ocúpate del problema. Al final, socialmente parece que la preocupación tiene una connotación negativa tremenda, cuando al final yo siempre digo lo negativo, lo patológico, lo clínico, cuando se tiene que venir a terapia, es cuando estamos rumiando, que aquí es preocupación versus rumiación. La preocupación es genial, no nos gusta preocuparnos, pero es genial porque al final la preocupación es la que hace que nos ocupemos de un problema. La rumiación yo siempre digo que es preocuparte para seguir preocupándote, porque no te encargas del problema. Justo esto hace un par de meses o 3 vino un amigo aquí y me dijo algo porque al final tú lo que hablas es que tenemos que escucharnos, ¿no? Lo que sale de resultado de esta conversación es que tenemos que escucharnos para saber, pues eso, esta ansiedad hablaba de lo de mi abuelo, pues ir a esto. Y hablando con un amigo que vino hace unos meses aquí me dijo, es que la gente de hoy en día no tiene diálogo interno. Sientes que a lo largo de los años la gente, y es que desde ese momento llevo 3-4 meses, que no sé hace cuánto fue, pero más, fue ya el año pasado, dándome cuenta de que la gente no reflexiona sobre las cosas que pasan en la vida. ¿Sientes que desde que eres psicólogo esto ha ido como decreciendo? Pues ya es que pasa mucho tiempo, Cristian, hace 13 años ya, hace 13 años que estoy trabajando en clínica y no te sé decir tampoco si va en aumento o se va reduciendo. Espero que se vaya reduciendo porque al final cada vez le damos más importancia a la salud mental y cada vez vamos más al psicólogo, entonces espero que se esté reduciendo. Pero sí que es verdad que tenemos una tendencia a ir en el piloto automático y no saber mi cabeza qué me está diciendo. Y al final así es imposible gestionar nuestras emociones. Yo siempre digo a mis pacientes cuando vienen a consulta venir al psicólogo es duro. Primero, porque vas a tener que abrirte y vas a tener que exponer todos tus problemas a una persona que hasta el momento somos desconocidos. Y eso es algo que normalmente nos cuesta mucho. Pero lo segundo también es duro porque al final vamos a tener que mimetizarnos con nuestra cabeza cuando al final somos los peores, somos nuestros peores enemigos. Al final continuamente estamos evitando pensar en determinados pensamientos. Y al final todo lo que nos genera malestar, si no le dedicamos tiempo, se está cronificando. Yo soy un hater, odio el refrán de el tiempo lo cura todo. No, esto es mentira. Sí, ¿no? Para las rupturas y para las muertes, el tiempo lo necesitamos. Y muchas veces no nos lo permitimos. Pero para el resto de cosas, normalmente lo cronifica. Entonces el tiempo, al final, no sirve para nada. Pero claro, dices que la gente va mucho más al psicólogo, está un poco más conectada con lo que tiene que ver con salud mental, pero claro, está mucho menos conectada con esas preguntas que se hace a uno mismo. A lo mejor si se hiciera esas preguntas, no necesitaría muchas veces ir al psicólogo porque es capaz de resolverse los problemas uno solo. Totalmente. Es como que a lo mejor nos estamos volviendo un poco tontos. Sí, sí. La pregunta de ¿me gusta mi vida? Esa pregunta, que yo muchas veces la lanzo directamente y se quedan trastocados, ¿te gusta tu vida? Es una pregunta que hago muchas veces. ¿Te quieres? Es una pregunta que hago muchísimas veces. Y a esta pregunta de ¿te quieres? Pocas personas me han dicho un sí rotundo. Y esto a mí me sorprende muchísimo y me preocupa también, porque al final es verdad que la autoestima, sabemos que en nuestro país es uno de los grandes problemas, poca gente se quiere. Queda mucho que hablar, pero esto me recuerda una cosa y una anécdota que sabía que algún día contaría y por eso hice este podcast, que es que yo le digo a la gente que al final, fíjate, el me quieres está relacionado con lo que voy a contar, que es que todo el mundo, cuando uno mismo se escucha y se hace las preguntas necesarias, como si yo te lo hiciese a ti como un amigo o a mi mejor amigo, mi amigo me quiere porque cuando está mal le hago las preguntas, le escucho, le comprendo y le intento ayudar al máximo. Si tú a ti mismo te intentas ayudar al máximo, te escuchas, reflexionas y pues como cuando a mí me pasó eso, no digo que sea el mejor, he tenido momentos horribles, pero en ese momento me escuché y solucioné los problemas. A mí se me hizo inevitable quererme porque al igual que se me hace inevitable querer a mi amigo porque lo da todo por mí, yo lo di todo por mí mismo.
y justo está relacionado el me quieres que comentas con el escucharnos, que también lo estamos comentando. Totalmente. En cambio, ¿cuánto nos cuidamos? Porque al final yo siempre digo que tenemos ese automaltrato. Nos estamos fustigando. En cambio, con el resto de personas muchas veces somos súper compasivos, súper cuidadores. En cambio, con nosotros ahí es donde entramos en esa autoexigencia y ese perfeccionismo, que aquí sí que ha habido un cambio. Hace 13 años, nosotros cuando trabajábamos con adolescentes, por ejemplo, sobre todo que veíamos ese perfil término nini, famoso, de ni estudia ni trabaja, y nos lo traían los padres para ver un poquito cómo podíamos orientarlos. En cambio ahora, este perfil no lo vemos casi en consulta, pero en cambio ahora el perfil que estamos viendo mucho es el del adolescente, perfeccionista, que si saca un 7 en un examen, tiene un ataque de ansiedad. Porque quiere el 10. Porque quiere el 10. Es increíble. Esto sí que ha habido un cambio tremendo en el perfil de adolescente que estamos viendo en la clínica. Claro, yo eso no lo he vivido porque no trabajo con gente de esta generación de ahora, que ya está cambiando otra vez la generación, ¿no? La gente que sale a partir del 2020 o por ahí es un cambio de generación post-COVID. Más. Como sabes, esto es ver, oír y callar, y no podía faltar esta vez que es eso que te gustaría que vieran de tu profesión, de ti como profesional, que no se ve habitualmente en un psicólogo. Que es difícil, ¿eh? Porque al final lo fácil es, porque cuántas veces escuchamos los psicólogos de euro el minuto, y al final un montón de veces lo escuchamos esto, y claro, lo fácil sería decir, no se sabe el trabajo que hay detrás, no se sabe el trabajo y las horas de dedicación de estudio para poder ayudar a los pacientes, pero a mí lo que me gustaría sobre todo en ya que me has dado la oportunidad de venir y que haya mucha gente que nos está viendo y escuchando, yo me parece que algo que me gustaría que se viese o se entendiese o se fuese consciente es del sufrimiento que puede tener un psicólogo. Nunca me lo había planteado. Es algo que por eso quería, ya que me das la oportunidad de venir, quiero trasladar y hacer hincapié en esto, porque eso es lo que no se ve. Al final, muchas veces, incluso pacientes me dicen, qué suerte ser psicólogo, que tú no tendrás ansiedad nunca. Y yo digo, yo soy un humano más, yo tengo todas las emociones, lo que pasa es que tengo herramientas para, en muchas ocasiones, utilizarlas. Eso no significa que los psicólogos no vayamos a psicólogos, que nosotros también vamos a psicólogos. Que esto muchas veces lo traslado y hay gente que se sorprende. Nosotros también vamos a psicólogo. Entonces, hay mucho sufrimiento detrás. Vosotros, al final, nuestros pacientes, nosotros tenemos que distanciarnos y tenemos que hacer ese trabajo. ¿Para qué? Para poder ayudaros de forma objetiva. Por eso no podemos tratar a familiares o podemos tratar a amigos, ¿vale? Pero inevitablemente hay una vinculación diferente, pero hay una vinculación emocional también. Entonces, hay casos que son muy duros, hay casos en los que inevitablemente te has vinculado con el paciente y cuando sufre el paciente, tú también estás sufriendo. Al final del día, cuando te vas a tu casa, hay veces que es difícil desconectar. Y muchas veces se piensa que el psicólogo cierra la puerta y ya está, y se olvida de todos los pacientes. Entonces, nosotros tenemos que estar presentes. Hay pacientes que vienen con un estado de salud mental muy crítico. Inevitablemente, nosotros también pensamos, ¿volveré a ver a mi paciente? Porque esto es una pregunta. Guau, ¿eh? Qué pregunta tan complicada. Sí, ahora tengo la piel de gallina. Esto es algo que nosotros trabajamos también y tenemos... Bueno, este tema me toca. ¿Tienes en la cabeza y que se pueda contar algún caso en el que te hayas ido a la cama a dormir pensando en eso y que te haya quitado el sueño? Sí, bastantes, Cristian. Nosotros tenemos un protocolo también por código deontológico y nosotros tenemos que mirar lo primero la salud y la integridad física de nuestro paciente. Entonces, cuando nosotros sabemos que nuestro paciente y nos traslada de que hay un riesgo real de suicidio, nosotros estamos obligados en ese momento a llamar a un acompañante para que directamente lo lleve al hospital, al área de salud mental y que haya un ingreso, o acompañarlo nosotros mismos, que también es algo que nos ha tocado hacer, tanto a mí como a mis compañeras en alguna ocasión. ¿Y esta pregunta es dura? ¿Has tenido algún paciente que lo haya hecho? De momento y por suerte no. Vale. Pasará, me imagino, en algún momento. ¿Algún compañero conoces que le haya pasado? No, que intentó sí. Y te vas a la cama ese día la mierda, ¿no? Sí. Qué duro. Es duro. Aún hace poco en el gabinete es verdad que tuvimos una situación así, en el que hubo una llamada de despedida y tuvimos que hacer un trabajo de investigación real. Porque de buscar dónde está la persona. Nosotros no sabíamos dónde estaba la persona porque se despidió y colgó. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de investigación, de llamar a familiares, sabíamos que la medicación que se había comprado,
llamamos nosotros personalmente a la policía, informando también. ¿Y crees que si llamas porque era una llamada de atención o realmente quería despedirse? Muchos. En muchas ocasiones puede haber una llamada de atención, en muchas ocasiones pueden hacerlo y no podemos asumir ese riesgo. No, desde luego, claro, no podemos asumir ese riesgo. Entonces eso es algo que no se ve y que nosotros tenemos que convivir con eso, porque forma parte de nuestro trabajo. Y tú como profesional, ¿cuáles dirías que son los 2-3 temas que más lleva a la gente en el sentido, pues por ejemplo, una cosa que a mí me interesa muchísimo es el amor, hemos hablado de pues problemas de relaciones sexuales, ¿cuáles dirías que son los temas principales? No lo que viene a ser la ansiedad, como hemos dicho, el estrés o la emoción, sino el tema ¿cuál es el detonante? Actualmente yo me parece que sobre todo en psicología clínica, en el gabinete, porque nosotros también tenemos ciertas especializaciones, entonces sobre todo tratamos todo lo que es emocional, ¿vale? Por ejemplo, trastornos de conducta alimentaria, nosotros derivamos a un dispositivo adecuado para eso, o adicciones, derivamos al dispositivo especializado en adicciones. Entonces nosotros sobre todo trabajamos todo lo que es problemas emocionales. Entonces dentro de lo que son los problemas emocionales, como bien dices, las rupturas sentimentales o crisis sentimentales es algo que estamos viendo muchísimo. Dentro de lo que son las parejas, estamos viendo muchísimo que esto también ha habido un cambio por la apertura de mente en parejas que vienen ya no a terapia de pareja, sino a cómo puedo, por ejemplo, abrir mi relación. Es algo que estamos ahora viendo mucho y nosotros ayudamos a esos acuerdos para abrir la relación de una forma adecuada, donde haya responsabilidad afectiva. ¿Y salen bien? Bueno, de todo hay. como las terapias de pareja. Porque claro, es complicado. Te puedes imaginar ahí con tu pareja, pero luego cuando sucede, ¿tú qué recomiendas? ¿Que cuando abren la pareja se lo cuenten o que no? Según cada uno de ellos en qué situación esté. Hay algunos que deciden, prefiero saberlo, y hay algunos que prefieren no saberlo. Porque si te va una pareja a terapia porque quiere abrir las relaciones, porque uno de ellos no la quiere abrir o no está tan de acuerdo, ¿no? O la quieren abrir los dos, pero quieren un profesional externo que les ayude a cuáles son los acuerdos correctos y qué hay, porque al final es verdad que la gente no tiene tampoco información sobre esto. Yo siempre digo que agradezco muchísimo mi profesión porque me obliga a estar actualizándome absolutamente de todo. Menos de fútbol, que cuando te pongo metáforas con fútbol no entiendes ni una. Por suerte ningún paciente viene por cosas de fútbol. Si viniese un futbolista, me tendría que informar también del fútbol. Wow. Al final es lo que nos toca también. Ese es el trabajo interno del que antes te hablaba. El que no se ve. Ese es el que no se ve, como con los adolescentes. Yo, para que un adolescente se sienta cómodo conmigo, yo tengo que estar puesto con los videojuegos de ahora mismo, con las series que están viendo los adolescentes. ¿Por qué? Porque tengo que generar esa alianza terapéutica. Se me ven como un adulto que no tengo ni idea de su mundo, no se va a sentir cómodo conmigo, entonces tenemos que estar continuamente familiarizándonos. Entonces, dentro de lo que es abrir la relación, pues nosotros, mi equipo, tenemos que hacer cursos de psicología afirmativa, cursos de relaciones no monógamas, para saber qué tipos de acuerdos hay y ya ofrecerlos, y a partir de ahí es cómo se gestiona. ¿Cuál es el principal problema que tiene un adolescente? Porque te van a terapia. Claro, yo cuando me vengo y me siento aquí contigo, en ningún momento pienso, claro, cuando yo me acuerdo que sí que fui al psicólogo cuando era pequeño, mis padres se habían separado y bueno, me llevaron porque decían que tenían problema y les dijeron, no, el problema lo tenéis vosotros. Esa fue la respuesta. Probablemente lo tenía y simplemente era seguridad social, vieron que el problema estaba en que pasaba una semana con uno, una semana con otro y que era un caos. Pero, ¿cuál es el principal problema por el que un adolescente, porque es muy difícil un adolescente que se abra? O sea, ahora, por suerte, esto ha cambiado. Sí. Ha cambiado muchísimo. Hace 15 años aún teníamos la fama de loqueros, que a mí con el adolescente siempre me gusta lo primero preguntar qué es un psicólogo, por si aún vienen con el tema de loquero, vamos a quitar este término. Pero ahora tenemos la suerte de que para nosotros estamos muy orgullosos de esto, ya llaman padres de adolescentes diciendo, y nosotros siempre preguntamos, como a ti te preguntamos en su día, de cómo nos habéis conocido al gabinete. Y entonces los padres que llaman para pedir cita me dicen, no, es que un amigo de mi hijo está yendo allí y entonces, claro, se han recomendado el gabinete. Y yo digo, hasta los propios adolescentes ya se están recomendando el gabinete. Entonces esto es algo que nos alegra muchísimo porque ha dejado de ser un tabú. Pero ¿cuáles son los temas más comunes? Autoestima, bullying, por desgracia, que es uno de los temas que también más me tocan. Son de los temas que más me preocupan y que más me cuesta también desvincularme cuando me voy a casa. Yo esto lo tengo identificado. Porque al final un tema como el bullying te puede perseguir luego toda la vida. Toda la vida. Bueno, el tema ¿Te puede perseguir? No.
te persigue. De una forma o de otra, pero te persigue. Se genera una huella. ¿Tienes o has tenido pacientes que con alta edad siguen persiguiéndoles? ¿Persiguiéndoles a qué te refieres? Que sigue siendo un problema. Sí, está claro que no hay una persecución por los agresores de la adolescencia, pero... Sí, no, me refiero a la emoción. Sí, o sea, sí. aquello que hizo en ti, sobre tu autoestima, sobre tus creencias, al final cambia un montón de cosas. Yo tengo la convicción de que al final todo lo que pasa en tu adolescencia es el resultado del resto, y lo hablaremos ahora un poquito más adelante. Ahora lo hablaremos, pero por supuesto, Cristian. Y encima de una forma clara. Y esto muchas veces se descubre en la clínica. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de un caso de vaginismo. ¿Vaginismo? Sí. No sé lo que es exactamente. Claro, vaginismo es cuando la mujer no disfruta a la hora de tener sexo con penetración porque le duele. Entonces, claro, si es algo físico, es algo orgánico, es verdad que el ginecólogo le tiene que dar herramientas para poquito a poco, que no le duela, e ir entrenando todo lo que es su órgano genital. ¿Qué pasa? Muchas veces el vaginismo también es un problema psicológico. ¿Por qué? Porque si se tensa cuando va a tener relaciones sexuales, está claro que le va a doler la penetración. Entonces, me acuerdo de un caso en el que el motivo de consulta era vaginismo. ¿Y de dónde venía el vaginismo? Pues rascando y tirando de la cuerda, que es de lo que se llama en términos psicológicos técnica de flecha descendente, que es cuando vas tirando el psicólogo, salió un bullying. ¿Qué dirás? ¿Qué conexión puede tener una cosa con otra? Pues fue un bullying en el que continuamente, siendo virgen, porque encima ella me lo verbalizaba, la llamaban prostituta o puta. Voy a utilizar este término. Continuamente la llamaban puta. Incluso ella me verbalizaba el recuerdo de una agresión a sus órganos genitales, de una patada, y lo tenía súper grabado a nivel huella emocional. ¿Y esto cuántos años después seguía teniéndolo ahí? Pues que tenía mi paciente 30 años. Joder. Y esto pasó cuando tenía 16. O un paciente... A mitad de vida. Claro, o un paciente que también, siendo adolescente, tenía una constitución súper delgadita, y a mí me vino a consulta, que esto yo me enteré después, claro, cuando tiré también del hilo, me vino una persona que tenía un problema de vigorexia. Estaba cuadrado. Era todo músculo. Y tirando un poco de dónde viene, problema de autoestima, a mí me llamaban peso pluma durante toda la adolescencia porque era súper delgadito, me llamaban chupachups porque tenía un cuerpo súper delgado, y entonces a partir de ahí, ¿qué pasa? Para compensar, tuvo problema de adicción al ejercicio físico y llegó a desarrollar una adicción al ejercicio físico y una vigorexia, que es el nombre. ¿Y tú como psicólogo haces algo para cambiar todo esto que hay en el bullying? O sea, ¿tienes en la mano hacer algo para cambiar el bullying actual? Al final, por un lado, está la gestión con el instituto, que eso también es algo que no se ve. Nosotros no solo tratamos al paciente, nosotros hablamos con los institutos. ¿Pero no tienes relación con el instituto? ¿Te viene un paciente a un instituto nuevo y hablas con el instituto? Claro, si es un caso por bullying, nosotros nos tenemos que involucrar. Entonces nosotros hablamos con el tutor, hablamos con el orientador, si hace falta nos reunimos con ellos, vamos allí presencialmente o ahora por videollamada, que tenemos suerte de trabajar a través de videollamada y todo lo facilita, pero nosotros estamos obligados también a que tomen medidas en los institutos si aún no las han tomado. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también el trabajo con el propio paciente. En estos casos, por ejemplo, de caso de adulto, aquí siempre se trabaja, que me parece que es uno de los ejercicios, que cuando los planteo al paciente, se quedan así en plan, ¿esto qué tontería es? Y me parece que es de los ejercicios más duros que mando. Y ahora ya les aviso, decir esto que estás pensando que es una tontería, os va a costar muchísimo. Que es, vamos a mandar una cápsula del tiempo a tu yo adolescente. Tu yo adolescente no tenía herramientas para gestionar esto y muchas veces encima se culpan de me está pasando esto porque yo estoy haciendo algo malo, yo soy malo. Entonces vamos a mandar 15 años después una carta, una cápsula del tiempo de que te hubiese gustado que alguien te dijese a los 15 años cuando estabas sufriendo eso y nadie te dijo, o bien porque no lo dijiste a nadie, porque muchas veces el bullying es en silencio, o porque no te entendieron, porque muchas veces el bullying también, y más hace muchos años, ahora estamos todos mucho más sensibilizados con esto, pero hace muchísimos años, oye, pues si se meten contigo, júntate con otros. Ya. Era la frase. Me parece muy interesante la pregunta que has hecho y ojalá todo el mundo que está escuchando esto pueda reflexionar sobre qué le diría a esa persona, a ese yo de hace 15 años, o que tenía 15 años, ¿no? Más bien, ese adolescente, que es como la época ahí más
más cambia. Yo recuerdo que es la época que más me cambió, esa adolescencia, 15, 16 años, tercero de la ESO, es cuando digo que yo, tardíamente en relación a mis compañeros, formé mi personalidad y formó parte muy importante lo que viene a ser las relaciones en mi caso con las mujeres, pero bueno, las relaciones sentimentales. ¿Cuánto de importante es en la salud mental el amor? Según la persona, como todo. Al final, es verdad que el amor, a nivel neuroquímica, en nuestro cerebro genera un montón de neurotransmisores, de la famosa oxitocina, que es la hormona del amor, la dopamina, que es la del placer y la recompensa, la adrenalina, que cuidado con la adrenalina, que al final la adrenalina es la que genera esas mariposas en el estómago, tan bonitas y tan famosas, que al final, que esto, lo siento para los oyentes y la gente que nos está viendo, esto es, la adrenalina genera tensión en nuestros intestinos. Y los intestinos, cuando se tensan, nosotros decimos, siento mariposas en el estómago, pero nuestro cuerpo está sufriendo. A mí me pasaba que me hacía caca. Claro, ¿por qué te hacías caca? Porque los intestinos estaban tensando, claro. Entonces tenía que salir por algún lado. Entonces, claro, la adrenalina está famosa, por eso también dentro de lo que es el amor, también tiene, menos mal que tiene fases. Entonces, esta intensidad del principio, luego es verdad que los neurotransmisores, el nivel va bajando y nuestro pobre intestino se puede relajar, porque tú imagínate, vamos directos a una enfermedad de Crohn, intestino tenso durante años, esto sería terrible. Entonces, es verdad que al final el amor ofrece muchos neurotransmisores que van relacionados directamente con la felicidad. ¿Es necesario para ser feliz? ¿Pero tú crees que es necesario para ser feliz? ¿Me devuelves la pelota? Yo pienso que no. Si aporta, por supuesto que aporta. ¿Es necesario según el tipo de amor? ¿Es necesario tener pareja? No. Si tienes amor por tus familiares, si tienes amor... Sí, bueno, el amor es muy... Pero en este caso, el amor por la pareja. Yo te voy a decir que sí, para mí es necesario. Pero te voy a decir por qué. O sea, no es un por qué yo tenga la razón, es el porqué de mi educación, de cómo he sido educado o todo lo que he ido viendo a lo largo de los años de la importancia. Yo he aprendido a vivir solo porque he estado solo muchos años, pero creo que por todo lo que me ha rodeado a mí personalmente, lo que me he dado cuenta es que una de las cosas más importantes que he tenido en mi vida, que más felicidad me han dado, han sido esas relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que sea un sí rotundo, sino que para mucha gente yo creo que es que sí, por cómo nos han ido educando a lo largo de los años. Películas, series, redes sociales, vidas ideales en historias de Instagram, en todo. Entonces, ¿crees que todo eso ha afectado mucho a que muchas veces nos sintamos obligados a la búsqueda del amor cuando a lo mejor estamos mejor solos? Por supuesto, estamos adoctrinados a eso. Es más, culturalmente también está, si estás soltero, mucha gente es una... Jolín, qué pena que estás solo. Que yo muchas veces, yo ahora mismo estoy soltero. Y cuando escucho esto... Comentarios por aquí para Cristian. Y yo ahora mismo, claro, cuando me dicen eso digo, es que no estoy solo. Es que estoy muy acompañado. Estoy acompañado cuando quiero. Estoy acompañado de familiares, estoy acompañado de amigos, estoy acompañado de mi querido perro, estoy acompañado de mis posibles citas, si a mí me apetece tener citas. Claro. Entonces, solo no estoy. De hecho, que esto es un dato sorprendente, hay estudios en los que el índice de soledad es más alto en personas, que aquí te vas a sorprender, en personas con pareja que en solteros. De sentimiento de soledad. ¿Por qué? Porque es verdad que muchas veces cuando tienes pareja te aíslas mucho más y tienes mucha menos vida social. Para tener un poco más de... También te aíslas para también tener tu propio tiempo, ¿no? Porque pasas tanto tiempo con tu pareja... Exacto. Entonces te aíslas un poquito más de la sociedad. Entonces está demostrado que incluso el sentimiento de soledad es más alto en la gente que está con pareja y en cambio socialmente te están inculcando el decir, es que claro, qué pena, ahora lo que te falta es encontrar a alguien. Yo esto lo he escuchado un montón de veces y me lo han dicho un montón de veces. De Cristian, qué bien te va todo, ahora te falta encontrar a alguien. Y digo, bueno, si llega perfecto, si me aporta más felicidad, perfecto, pero yo estoy feliz así. Muy típico también en las abuelas y tal, que están... Totalmente, están deseando. Más en ese mundo. Justo relacionado con el amor, yo creo que es un tema que da para tanto. Hemos hablado de ello en capítulos anteriores con Sabela, el amor y lo difícil que es encontrarlo. Creo que es un mundo complicadísimo, pero a mí personalmente me ha tocado de cerca que creo que la relación con el amor ha tenido que ver justo con lo que hemos hablado antes, que es la infancia. ¿Cuánto influye esa infancia, ese posible bullying o esa relación que tienen tus padres, la relación que tienes tú mismo con tus padres, con tus futuras relaciones sentimentales en el futuro?
Aquí está el que ahora se ha hecho tan popular, el apego ansioso, apego evitativo. Es verdad que al final, en la línea de lo que estaba comentando antes, de que muchos pacientes vienen con sentimiento de culpa a consulta, y yo intento lo primero desculpabilizar, pero muchos también me preguntan ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo y no estoy afrontando bien esta situación? Cuando he afrontado súper bien otras. Yo al final siempre digo, cada uno de nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles, y aquí todos tenemos ciertas vulnerabilidades y las cosas nos afectan, al final somos humanos. ¿Qué pasa? Es verdad que cuando me preguntan el por qué me está pasando esto a mí, entrando dentro, no me voy a poner teórico, pero dentro del modelo de 3 vulnerabilidades hay una vulnerabilidad genética, hay un componente genético, pues igual que tenemos probabilidad de heredar el color de ojos de mi padre, mi abuelo o mi bisabuelo, que aquí hay diferentes teorías de dónde viene el color de ojos, también puedo heredar determinados componentes psicológicos. Entonces hay una carga genética también para la psicología. Hay diferentes enfermedades mentales como trastorno bipolar, como el trastorno límite de personalidad, la esquizofrenia, que se sabe que hay un componente genético. Luego normalmente hay una vulnerabilidad que es algo está ocurriendo en el momento presente que desencadena, que detona tu problema psicológico. Pero hay una tercera vulnerabilidad que es ¿dónde te has criado? ¿Dónde has crecido? ¿Cómo era el entorno en el que has convivido? ¿Cómo era tu hogar? Has vivido en un ambiente en el que no había una estabilidad emocional, que había muchas mudanzas, cambios de localidad, por lo tanto cambios de amigos, tus padres no te han cuidado como tocaba, he sufrido bullying. Esa vulnerabilidad también va a hacer que tengas más papeles de la lotería para luego de adulto generar un problema emocional. Yo siempre digo que en la infancia y la adolescencia, si nosotros somos como un jarrón, ¿vale?, de arcilla, las manos que están dando forma mientras somos niños y adolescentes son al final, bueno, cuando somos niños, son nuestros padres y nuestros profesores. Nos están dando forma a la vasija o al jarrón en el que nos estamos convirtiendo. Cuando somos adolescentes, son nuestros amigos, ¿vale? Nuestros profesores normalmente ya no influyen tanto, ¿vale? Pero son nuestros padres y nuestros amigos los que están dando forma. Y de repente nos convertimos en un adulto, nos convertimos en un jarrón que nosotros no hemos participado en esto, porque han sido los otros los que han dado forma, y ahí es donde nosotros tenemos el poder de decidir, me gusta como soy, tengo que cambiar algo, porque ahora es cuando cojo yo el volante de la nave y es cuando yo voy a darme forma. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que esto ni siquiera se lo plantea y ya es una de, pues si soy así, soy así. ¿Y cuál es ese patrón que has podido ver en común entre todas las terapias que has podido tener a lo largo de estos 13 años? Que digas, este patrón no lo puedes hacer como padre, profesor, que digas, esto siempre acaba mal. Ajá, claro. Generacionalmente, es verdad que durante décadas se ha utilizado un estilo de crianza que era súper autoritario. Es más, en la década, ahora la gente que tiene 50 años, ¿cuál es la relación que tenía con sus padres? Normalmente es verdad que era un estilo de crianza muy, muy autoritario y muchas veces hacían caso. A veces pero les llamaba de usted, a veces. Claro, y hacían caso, ¿pero por qué? Porque tenían miedo. ¿Qué pasa? Ahora nos hemos ido al otro lado. Es verdad que eso no era positivo, pero muchas veces nos hemos ido al otro lado. ¿Qué es? Ahí los padres madre helicóptero que se llaman ahora, de vamos a intentar sobreprotegerlos y cualquier amenaza vamos a exterminarlo y que mi hijo, mi hija no haga frente a nada. ¿Qué pasa? Nos estamos yendo al polo opuesto. Claro, porque ellos han vivido aquello que no querían y ahora se van a todo lo contrario. Exacto. ¿No? Entonces yo también, hay veces que a los padres y madres también se lo comento, de decir, es que tu hijo está creciendo en una realidad que luego cuando sea adulto, esta no va a ser la realidad. Y luego estos padres de estos nenes llegan al adolescente y me dicen, es que claro, no es responsable. No le has dejado ser responsable. Claro, es que no lo has dejado, no le has permitido ese aprendizaje, no le has permitido equivocarse y aprender de eso, porque al final aprendemos también de los errores, aprendemos de las equivocaciones, y si somos nenes y no nos equivocamos, pues es muy difícil aprender. O sea, que dirías que es esa sobreprotección la que ves que ahora está predominando, ¿no?, en la educación y que no beneficia del todo a... Todos los extremos son malos, todos, en el estilo de crianza también. Tenemos que encontrar el equilibrio y tenemos que ofrecer un ambiente en casa que sea un ambiente de amor, un ambiente de cariño, de afecto, pero también un ambiente en el que haya una consistencia en las normas, que haya una consistencia en los límites que yo marco a mi hijo. Mi hijo, mi hija no puede hacer lo que quiera. Tiene que haber unas normas porque luego va a crecer en una sociedad en la que va a haber unas normas. Y vamos a querer como padres o madres que cumplan esas normas. Sí, sí, por su bien. Exacto. Me parece súper interesante todo lo que tiene que ver con la infancia, que es lo que nos ha llevado justo hasta este punto.
pero sí me molaría pasar al siguiente punto de los monitos, que es oír. Ajá. Antes de seguir un poco con la infancia. Y ¿Qué quieres oír? Quiero oír, eso es. Y es, ¿qué te gustaría que dijeran de ti como profesional? Pues a lo mejor un paciente que has tenido y que ha terminado su terapia. ¿Qué es lo que te gustaría oír? Que es duro también cuando termina la terapia un paciente. Hay algunos pacientes con los que no te has vinculado mucho, incluso hay alguna vez que dices, uy, qué bien, que esto ya se acaba. Por fin. Esto también pasa. No puedes al final vincularte o congeniar con todos tus pacientes. ¿Alguna vez le has dicho, antes de que digas la pregunta, le has dicho a un paciente, oye, llevamos 2 sesiones, pero mejor vete a otro terapeuta que te va a ayudar más que yo? Una vez. Es honesto, eso, en verdad. Una vez tuve que renunciar. Sí, y no me lo esperé ni a la segunda, no di oportunidad. Fue la primera. Bueno, ahora sí, al oír, ¿qué te gustaría oír? Ay, qué difícil. Yo me parece que al final, dedicándome a lo que me dedico, al final, porque somos psicólogos, pues yo me parece que al final, en la base, ahí quiero ayudar a una persona. Entonces, simplemente el hecho de que una persona diga, Cristian me ayudó como psicólogo, Cristian me ofreció las herramientas para poder ser más feliz, Cristian me ayudó y me acompañó, que yo me parece que muchas veces los psicólogos también acompañamos. Hay veces que ayudamos a solucionar cosas, pero hay otras veces que simplemente acompañamos en una situación complicada. ¿Hay gente que simplemente necesita que le oigan? Sí, Sin necesidad de... totalmente. Hay gente que necesita un acompañamiento. Y hay determinados casos, como por ejemplo enfermedades terminales, necesitan un acompañamiento, porque les puedes ayudar a cómo afrontar esta nueva etapa, pero ¿qué es lo que necesitan sobre todo? Ese cariño, ese acompañamiento. Entonces yo me parece que algo que me resultaría muy bonito es eso, el que un paciente me diga, me acompañó en una etapa muy complicada para mí. Me Qué quedaría con guay. eso. A ver, yo creo que es algo que dentro de que es satisfactorio, dentro de tus posibilidades es relativamente fácil, porque yo creo que cuando alguien se dedica al 100% a lo que hace, porque hay gente que pueden ser muy buenos pero no le ponen esa pasión, y hay gente que sí se la pone. Yo tengo la suerte de conocerte en ese aspecto y sí conozco esa pasión. Yo he ido a otras sesiones con otros psicólogos o terapeutas y he sentido, wow, se ve que tiene mucha más experiencia, porque a lo mejor tiene 55 años. O sea, ¿qué tal? Pero no trae esta pasión de ayudar a alguien. Le puede gustar mucho su trabajo, pero yo creo que cuando lo tienes de esta manera como lo tienes tú y otros profesionales, no es algo, no te demérito, pero tampoco te voy a poner aquí en las nubes. Hay mucho profesional bueno. Cuando lo tienes de esta manera, yo creo que al final es fácil oír eso, ¿no? Y seguramente lo oigas muchas veces. Pues genial. Yo, si quieres, por continuar y ya cerrar la etapa esta de la infancia, quería relacionarlo con el dinero. Y esto me recuerda, hace un tiempo estuve mucho tiempo leyendo un montón de libros que tenían que ver con emprendimiento, autoayuda, sistema de creencias, cosas de este estilo. Y me di cuenta de que, al igual que en el amor, como hemos hablado, era muy importante todo lo que pasaba en tu infancia. Y fíjate que no hemos profundizado, porque podríamos contar 1000 anécdotas. Tienes para hacer 100 Tenemos programas. para hacer más y más. Pero sí me di cuenta de que, leyendo uno de los libros, que además, lo digo abiertamente, se llama Secretos de una mente millonaria, te decía que al final, si te pones a analizar, tus hábitos en cuanto al dinero tenían que ver con cómo había sido tu infancia en tu casa. Y yo viví en mi infancia, viví con unas personas que se gastaban mucho dinero en ropa cuando tenían un poco de dinero, y entonces yo, mis hábitos me acuerdo que cuando empecé a trabajar me gastaba los 1000 euros que cobraba, los gastaba, me iba de compras en cuanto los tenía, y me di cuenta de que ese libro, en mi caso por lo menos, tenía razón. ¿Cuánto influye también en lo económico, en el dinero, la infancia? Yo me parece que al final también en el dinero genera dopamina. Al final nosotros, cuando somos niños, yo siempre digo que ver a nuestros padres son un modelo. ¿Qué pasa? Pueden ser un modelo a seguir o un modelo de hacer todo lo contrario, ¿vale? De hacer todo lo opuesto. Entonces es verdad que al final el dinero, por eso muchas veces genera adicción a las compras, etc, porque genera pico de dopamina. Y al final todos somos adictos a la dopamina, y ya sabemos, como hemos hablado antes, que el amor genera dopamina, por supuesto. Hay muchas cosas, hay muchas actividades que generan dopamina. Entonces el dinero y las compras hace que seamos más felices o que estemos más estables. Más felices no.
momentáneamente somos más felices. Esto es como cualquier adicción. Al final, cuando estamos consumiendo cualquier tipo de adicción, tenemos un pico de dopamina tremendo, pero es un pico de dopamina momentáneo. Esto es como el fumador. ¿Cuánto puede durar un pico de dopamina? Según lo que consumas. Sí, ¿no? Claro. Me compro la nueva Play. Si la utilizas durante tiempo, es verdad que es un pico de dopamina que una camiseta, mientras te la pones el primer mientras día. te la pones y la estás estrenando, porque luego ya te has saciado, ya te has acostumbrado a verte y ya no la valoras como algo nuevo, pero lo nuevo es verdad que genera ese pico de dopamina. Esto es como el fumador, dentro de lo que es la adicción. Cada vez que se fuma un cigarro genera un pico de dopamina. ¿Qué pasa? Es un pico de dopamina súper cortito. Por eso la gente fuma muchísimo. Claro. Según lo que consumas y la duración que tenga eso que consumes, va a haber más adicción o menos adicción y va a generar una dopamina de segregación rápida o una dopamina de segregación lenta. Entonces, el tema del dinero, pues al final también es según en qué lo consumes, en qué lo inviertes. ¿Pero crees que tiene relación con de pequeño? Porque yo conozco un montón de casos tan distintos, de patrones muy parecidos. Por ejemplo, en mi caso, fotógrafos. Conozco fotógrafos que se gastan todo el dinero en equipo. Fotógrafos que apuran el equipo al máximo solo por no gastarse ni un euro. Tengo otros que y tienen patrones de dinero tan distintos, siendo perfiles, ya no solo siendo fotógrafos, sino siendo personas muy parecidas, de barrios muy parecidos, porque son de mi barrio, al final conozco muchos fotógrafos de la zona. ¿Qué les diferencia en sus patrones de dinero? Claro, seguramente que les hayan inculcado determinados valores. Al final es verdad que en lo que hemos hablado antes de las manitas que nos van dando forma, eso es como, por ejemplo, si tú vives y creces en un ambiente en el que tus padres han estado dándote mucha caña tienes que ser el mejor tienes que hacer un idioma, un deporte y una disciplina artística. Y tienes que ser encima bueno en todo. ¿Qué estamos generando ahí dándole forma? Un adolescente y luego un adulto que va a tener un perfil perfeccionista y autoexigente a tope. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que si tú creces en un ambiente en el que tus padres te han estado inculcando el valor de tenemos que ahorrar, tenemos que ser hormiguitas, no podemos estar malgastando, es verdad que puede influir en cómo tú consumes ese dinero. En cambio, si tú creces en un ambiente, porque aquí me dice todo el dinero, hace un tiempo leí un estudio en el que ¿los ricos son más felices? Buena pregunta, ¿eh? ¿Los ricos son más felices? Estaba dentro de las posibles preguntas, pero dije, si es que va a ser un debate que no va a ir a ningún lado. Está demostrado, está estudiado, es que al final hay pocas cosas que no están estudiadas. Está estudiado que más de 75.000, era un estudio americano, más de $75.000 al año incluso puede afectar, aunque la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo pueda parecerle raro, el estudio dice que más de $75.000 al año a la gente le perturbaban su salud mental. ¿Por qué? Porque empezaba a generar posibles adicciones, posibles decepciones sociales porque la gente se le acercaba por interés. Entonces se descubría que una vez subían ese umbral, es verdad que incluso su salud mental se podía ver perjudicada. Ya. Yo, mira, relacionado con esto, y no tiene nada que ver en verdad, pero a mí, que económicamente da igual cómo me vaya, pero aparentemente puede parecer en algún momento que me va muy bien, en algún momento que trabajas con alguien muy conocido o cosas del estilo, me ha pasado de que he sentido que la gente como que me rechazaba más en plan, yo estoy en otro estatus más abajo y no tal, con amigos antiguos o cosas así, que te tiran para atrás, y eso es algo como que en plan, yo soy la misma persona de siempre y probablemente, fíjate lo que te digo, yo he hecho trabajos como todo el mundo en mi sector, he hecho trabajos gratis. A lo mejor me han llamado para esto y ha dado la casualidad que estaba esta persona y parece que estoy haciendo fotos al rey de España y a lo mejor es que estaba simplemente ahí y me han pagado, me lo invento, 200 euros en un sitio. Al igual que conozco personas que no hacen fotos a gente conocida y cobran un dineral haciendo eventos, haciendo empresas, haciendo cosas pequeñas y que a lo mejor les ves y dices, pues están tan tranquilos como son las apariencias y todo. Y un poquito los prejuicios también. Al final es verdad que la gente presupone muchísimo. Pero esto es lo que también hace muchas veces las redes sociales. A mí, por ejemplo, que me encanta viajar. Y claro, la gente se piensa que estás todo el día de viaje. Estoy todo el día viajando. Que yo digo, cuando no me veis viajando, estoy trabajando. Claro, ves tres cosas en 3 momentos determinados del año. A mí me pasa mucho justo con esto de ver a un montón de gente con decirme, es que todo el mundo viaja. No, ves a uno que viaja, a la semana siguiente ves a otro y te das la sensación de que todo el mundo está viajando. Pues que a lo mejor esta persona que estás viendo a lo mejor lleva 2 años sin hacer un viaje y a lo mejor lleva
4 o 5 meses sin levantarse de la oficina o sin levantarse del sitio. Y que mucha gente que no nos dedicamos a esto, cuando publicamos algo, cuando nos vamos de viaje. Claro. Entonces, claro, las pocas publicaciones que se ven es cuando estamos de viaje y entonces la gente contempla, siempre estás de viaje. No, es que yo en mi día a día no me hago fotos y subo fotos en mis redes sociales porque no me dedico a eso. ¿Y no te hace plantearte bueno, a lo mejor no la subo, a ver si va a estar todo el mundo creyendo que tal? Me da un poco igual la opinión. A ti ya te da igual, ¿no? Me da igual la opinión. Relacionado con el dinero que hablábamos, tú has dicho lo del estudio. Yo justo cuando hablamos de tener esta charla te conté un caso que me sorprendió bastante. Yo tenía una amiga que vivía en un estado depresivo constantemente. Yo desde que la conocía, 3-4 años, y los 2 años siguientes, estaba siempre en depresión. Y yo, dentro de esa depresión, fue cuando empecé a hacer esos análisis que te decía de... con la ansiedad, oye, pues si pasa esto y esto, quiero solucionarlo. Yo me di cuenta de que el dinero formaba un factor muy importante porque siempre estaba en su boca cuando hablábamos, porque es algo que al final tienes que tener para comer, para un sitio donde dormir. ¿Cuánto afecta a la salud mental el dinero? Claro, ¿de qué umbrales estamos hablando? Al final es verdad que el dinero, ¿en qué se invierte? O qué puede favorecer en la salud mental. Primero, por supuesto, en cubrir necesidades básicas. Al final, ¿qué nos aporta? Pues por supuesto que tenemos que tener dinero para comer, para tener un techo donde dormir, etc, etc. Lo segundo ya es, al final nos permite, según el dinero que tenemos, el vivir experiencias, el permitirnos esos caprichos que es verdad que generan picos de dopamina. El tercero, nos permite el no tener el estrés de no tener dinero. Eso también nos aporta. Claro, es ese estrés justo. Exacto. Entonces, al final tenemos que plantearnos la frase de ¿ayuda el dinero a ser feliz? Pues honestamente, según mi criterio, sí, ayuda. ¿Es lo único? Teniendo dinero, sí o sí vas a ser feliz? No, por supuesto. Tiene que ir acompañado de muchísimas otras cosas. Pero se va de la ecuación uno de esos factores que podrían generarte ansiedad, ¿no? Teniéndolo. Exacto. Al final, si no tienes dinero, ni siquiera para tener, y tal y como se está poniendo ahora en nuestro país, si no tienes dinero suficiente, incluso para tener una vivienda digna, pues es verdad que es difícil, que no afecta a tu salud mental. Entonces, ¿influye? Pues, ¿cuánto influye en los casos que te llegan a ti? ¿Tienes casos que detectes que uno de los factores, no principal, pero que sea un factor que tiene mucha importancia en el estado mental de las personas? Pues claro, Cristian, yo realmente tengo una visión distorsionada en cuanto a esta pregunta. ¿Por qué? Porque, por desgracia, en nuestro país, la salud mental pública, sabemos que funciona como funciona. Entonces, yo tengo una visión distorsionada porque la gente que llega a la consulta es porque tienen un nivel socioeconómico medio alto. Es una que se lo puede, privada. Claro, es un nivel socioeconómico medio alto. Entonces, por supuesto que influye. Directamente no te puedes permitir un tratamiento eficaz o óptimo. Yo, por ejemplo, mi tesis era justamente sobre esto, para reducir la lista de espera en la sanidad pública. Y para eso, teniendo en cuenta los pocos psicólogos que hay, que esto es algo que también antes hemos criticado el sistema educativo, ahora nos vamos al sistema sanitario. Tal cual. Esto es una crítica a este programa. Entonces, claro, también con los pocos psicólogos que hay, pues se trataba de optimizar. Entonces hacíamos terapias grupales con gente con problemas emocionales y así, en una hora de un psicólogo, en lugar de tratar a 2 pacientes, tratábamos a 12. Y al igual, mira, hace un par de capítulos estuvo aquí una abogada y los abogados tienen casos pro bono que son gratuitos prácticamente. ¿Vosotros como clínica tenéis algo del estilo? ¿Algún tipo de bono subvencionado? Sí, algo que hagáis a través del Estado, que vosotros mismos digáis, este caso vamos a ayudarlo de forma... No hay ningún tipo de bono del Estado, etcétera, etcétera. El Estado no... Es verdad que hay aseguradoras. Porque al igual que hay hospitales que son medio semipúblicos, ¿no? Que a lo mejor puedes ir tú como público, pero toda la gestión es privada, y son hospitales privados simplemente que con tu tarjeta sanitaria accedes. En lo vuestro no hay nada de este estilo. Aseguradoras. Las clínicas que es verdad que tienen convenio con aseguradoras, Vale. parte paga la aseguradora. Pero luego a través del Estado es verdad que no hay ningún tipo de subvención, ni ningún tipo de bono, ni absolutamente nada. Y ya sabes cómo está el mundo del autónomo también. Claro, prefieren pagarte paro o baja que a lo mejor pagarte una sesión que sale más barato. La salud mental o dar mucha medicación, que aquí entramos en otro programa. Tal cual. Pero eso es más de psiquiatra, ¿no? O también claro, de psiquiatra. Lo que pasa es que
¿Qué está pasando actualmente? ¿Cuánta gente lleva medicación? Yo conozco cada vez más gente con medicación. Al final es verdad que la salud mental, como no hay más médicos que psicólogos. Entonces ahora los médicos también están en ese sentido administrando tratamiento farmacológico a gente que tiene problemas de salud mental, incluso antes de recibir terapia. Cosa que en la clínica privada es al revés. Tú antes ofreces un tratamiento psicológico, si ves que el paciente necesita, por gravedad del malestar, necesita tratamiento farmacológico como soporte, por lo menos para el arranque, es verdad que se deriva a psiquiatra y se recomienda incluso tratamiento farmacológico. Pero, por supuesto, hay que priorizar la terapia. Bueno, todo esto ha derivado de... Nos descarrilamos. De el dinero, ¿vale? Sí. Y el dinero, además, me has dicho algo entre medias que he dicho, joder, que tengo que preguntárselo, que es la dopamina. Yo como reconocido adicto a la dopamina que soy... Somos dos adictos. Adictos a la dopamina. Te quería preguntar, ¿cómo funciona la dopamina? Ajá. Al final tenemos que plantearnos claro, ¿cómo funciona la dopamina? La dopamina al final es el neurotransmisor relacionado con el placer. Entonces, ¿cómo funciona la dopamina? Pues o cómo la segregamos, cada persona de una forma diferente. Que esto es lo que tenemos que plantearnos y lo que muchas veces a mis pacientes les planteo, decir, ¿tú con qué disfrutas? Incluso en la entrevista inicial que damos, que hay un montón de preguntas, porque yo siempre os digo de cuanto más os conozca mejor, y en esta primera entrevista va saliendo una información u otra, pero yo luego trabajo en casa también, de leer la entrevista que me habéis entregado para conoceros. Entonces hay una pregunta que es, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Con qué disfrutas en la vida? ¿Cuáles son tus aficiones? Y hay muchos pacientes que me dicen, es que no tengo ni idea, no sé con qué disfruto. Entonces, es verdad que al final, si no hacemos actividades placenteras, que aquí viene también lo complicado de cómo concilio todo, cómo concilio el área laboral con mi ocio y tiempo libre, con cuidar a mi pareja, con cuidar a mis padres, con cuidar si tengo a mis hijos. Entonces, es verdad que es difícil, pero si no genero dopamina a través de actividades placenteras, al final es verdad que mi estado anímico se va a ver influido. Entonces, ¿cómo segregamos la dopamina? Cada uno de una forma diferente. A ti y a mí, que ya sabemos que nos gusta el pádel, pues seguramente cuando estamos echando una partidita al pádel, estamos generando dopamina. En cambio, a una persona que no le gusta para nada el deporte, va a generar de todo menos dopamina. Entonces, la necesitamos. ¿Podrías decir que cuanta más dopamina estás en un estado más feliz? Ahí tenemos que tener cuidado también con el estado de euforia. Al final, ¿qué pasa? Yo siempre os digo a todos mis pacientes de que aquí no hay emociones positivas y negativas, no hay emociones buenas ni malas, sino es verdad que hay emociones agradables y desagradables. A mí tampoco me gusta sentir ansiedad o a mí tampoco me gusta sentir enfado. Pero ¿qué pasa? Claro, todas las emociones, según su intensidad, pueden ser positivas o negativas. ¿Qué emoción queremos tener todos? Felicidad, ¿no? Bueno, el estado de alegría. ¿Vale? Y si yo te digo, Cristian, pues puedo conseguir... Cuando apagues las cámaras y ya no nos vea nadie, ni nos escuche nadie, puedo conseguir que estés siempre en la alegría en su extremo, siempre en ese estado eufórico. Tendrías dopamina punta pala siempre. Sí. ¿Qué me dirías? ¿Pacto con el diablo o no? Depende de la forma. O sea, si es como el edulcorante, que es gratis y 0 calorías, sí. ¿Y qué pasaría si estuvieses siempre entre tú y yo? Nadie nos está escuchando. ¿Alguna vez se te ha ido de las manos un poquito con el alcohol? Sí, claro. Vale, has estado eufórico. ¿Y qué hacemos cuando estamos eufóricos? Pues el tonto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta las consecuencias de las cosas, ¿vale? Todas las otras emociones no están. Entonces, si estuviésemos en un estado de euforia continuo, no nos preocuparía nada. Y como ya hemos hablado antes, la preocupación también es positiva para poder ocuparnos de las cosas. Entonces, el estado de euforia o estar siempre con un pico de dopamina tremendo nos haría vivir una realidad distorsionada. Porque aquí no tenemos que estar siempre pensando en lo negativo, pero tampoco tenemos que estar siempre en el otro estado, porque hay una distorsión tanto en uno como en otro. Esto me recuerda, yo creo que a la segunda o tercera sesión que tuvimos, que hablamos de esto. Puede ser que lo hablásemos. Un poquillo. Puede ser. ¿Cómo yo considero, a mí me gustaría ser menos dependiente de la dopamina, menos dependiente de pues esa serie por la noche o ese ratito en las redes sociales? ¿Cómo se puede solucionar eso? Vale, al final yo siempre digo que hay unos protectores. Al final la dopamina es verdad que nos genera a todos determinado bienestar emocional, pero yo siempre digo, ¿cómo se puede generar la dopamina o cómo se puede generar determinados neurotransmisores que intenten, por lo menos, mantenernos estables? Que eso no quita que tengamos días en los que estamos tristes, como todos. Esto me pasa muchas veces con los pacientes que están en seguimiento ya.
Que a lo mejor nosotros normalmente, una vez están bien, una vez estáis estables, oye, nos vemos dentro de 3 meses, valoramos a ver cómo estáis y si ya estáis bien, oficializamos alta terapéutica. Y hay pacientes que los veo en 3 meses y me dicen, Cristian, he estado muy bien, pero tuve un día en el que estuve bajito de estado de ánimo. Y yo siempre digo, yo también. Yo también en estos 3 meses he tenido algún día en el que he estado triste. Otra cosa es la tendencia, que es en lo que tenemos que hablar siempre. Una tendencia a estar triste o una tendencia a estar contento. Una tendencia a estar ansioso o una tendencia a estar tranquilo. Pero al final tenemos que ser conscientes de hay una variabilidad. ¿Cómo podemos, independientemente de esa variabilidad, intentar fomentar un estado de ánimo estable? Yo siempre hablo con mis pacientes de 6 protectores. 1, dormir bien, fundamental. Si nosotros no dormimos bien, nuestro cerebro, es real, esto genera un poco de yuyu, pero es real que se comprime un poquitín y afecta a nuestra corteza prefrontal. ¿Pero se comprime por ese día hasta que vuelves a dormir o se comprime para siempre? Claro, es que hay mucha gente que no duerme nunca, entonces se mantiene comprimido siempre. Entonces, si yo estoy en una fase de insomnio o yo me tiro muchos días sin dormir, es verdad que mi cerebrito se ve afectado. Por eso, cuando no duermo, me cuesta mucho más concentrarme, atender, memorizar, porque nuestro cerebro se ve afectado. Entonces, dormir es fundamental. Nosotros tenemos sesiones en las que en la primera entrevista siempre lo preguntamos, ¿cuántas horas duermes aproximadamente? Y hay pacientes que vienen y me dicen 2 horas. ¿Cómo no vamos a estar mal si estás durmiendo 2 horas? Yo me despierto a las 2 horas y estoy groggy. Claro, es imposible estar bien si estoy durmiendo 2 horas. Entonces, en esos casos, por ejemplo, nosotros tenemos que recomendar, oye, pues a lo mejor necesitas algún tipo de medicación para dormir, ya sea algo natural, y si no se puede, y si el natural no te hace efecto, algo farmacológico. Pero es que si no, la terapia no va a funcionar, porque tu cerebro no va a poder gestionar las emociones. Como un músculo, ¿no? Necesita descansar para poder crecer. Exacto, necesitamos entrenarlo. Esto es al final como el gimnasio. El primer día que vamos al gimnasio... Ayer fui por el primer día al gimnasio. Por eso te lo digo. Lo sé. Entonces, claro, el primer día cuando vas, espero que cogieses una mancuerna de no mucho peso, porque si ayer tuve, es que he ido muchas veces por primer día, ¿vale? Entonces he acabado, la última vez que fue como hace un año, acabé reventado. Entonces ayer fui con mucha pausa, tengo los hombros perfectos. Es decir, en la próxima sesión tendremos que trabajar la constancia, no de los objetivos. Sí, es que no me da dopamina. Y no solo podemos hacer cosas que nos dan dopamina. Ahí es lo que hay que trabajar, Pero voy a volver a los pilares, a los protectores. El primero, dormir bien. Segundo, alimentación saludable. Importantísimo, el qué como, porque eso también va a favorecer, y hay estudios y cada vez está más unido todo lo fisiológico y lo psicológico. Si como bien, es verdad que es un estabilizador del estado de ánimo. Entonces, si no como bien, a nivel emocional voy a tener más alteración. Hacer ejercicio físico aunque no nos guste. No nos gusta. A mí me cambió la vida el ejercicio. Te lo juro. ¿Te cambia la vida? A mí me cambió la vida. Yo en 2021 no hacía nada de deporte desde los últimos 2 años, desde el final del 19... Ya los últimos años, desde el 17 y 18, hacía muy poco. A lo mejor un día con amigos a jugar al fútbol, un día a la semana, porque tenía partido, pero muy poco. Y en 2021 descubrí el pádel. A raíz de ahí, otros deportes a los que me fui yendo y haciendo cosas. Pero yo tenía pérdidas de memoria. A mí mi pareja me decía, tú eres carne de Alzheimer, me decía. Eres un caramelito para Alzheimer, me decía. Y de repente un día quedé con una chica que me contrató y nunca me pagó. Y me dijo, oye, podemos quedar, lo hablamos, tal, que es que pasa una mala etapa, tal. Me dijo, mira, he estado muy mal, con un nivel, me decía que había dormido muy poco, 2 horas, 1 hora, en esa etapa. Me decía, y empecé a perder la memoria hasta que alguien me dijo, me dice, es que tienes el cortisol en las nubes. Y entonces yo empecé a hacer deporte y no solo me cambió el nivel de estrés / ansiedad que pudiera tener en ese momento, porque tampoco era consciente, llevaba tanto tiempo viviendo con ello. Exacto. Dormía con él, abrazadito, y yo no era consciente que cuando yo terminaba los partidos jugaba 3-4 veces por semana, pero era hora y media. No era jugar con los amigos, era hacía un entrenamiento y además iba yo solo y entonces el profesor no paraba de tirarme bolas para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Era como hacer series y cuando yo ahí mi mente despertó. O sea, era como que mi mente estaba, como tú dices ahí, hecha una bola comprimido. Y mi mente el cerebrito nuez, que yo digo. Entonces, yo, que no soy profesional, si a mí me dijeran una de las cosas cuando alguien tiene ansiedad, tiene estrés, es haz deporte. Totalmente. O sea, es un antidepresivo natural. Es un antidepresivo natural. Hay estudios demostrados sobre esto. Y aunque no nos guste,
que yo no te creas, con el pádel sí que disfruto mucho, pero cuando voy al gimnasio, cada vez que suena el despertador a las 6:30 de la mañana, yo digo, tierra, trágame, y más estos días que ha llovido tanto. Bueno, me despierto a las 6:30, vamos, ni loco. A las 6:30 es la hora a la que voy al gimnasio. Y entonces, todos los días que suena el despertador, digo, ¿para qué? ¿Cómo me siento cuando salgo del gimnasio? Bien. Ayer corriendo me pasó. Bien. Quería parar. Llevaba 15 minutos y quería parar. Además, ayer corrí en cinta, que las últimas veces llevo corriendo muy poco, pero los últimos meses todo ha sido en la calle. Y estaba en cinta y quería parar, pero digo, es que yo quiero terminar, cómo sentirme. Y llegué a casa por fin y me sentí a gusto, dormí mejor. Aguanté otros 15. Y conseguir ese objetivo, ahí te marcaste un objetivo. Que ahora vamos a hablar dentro de los protectores porque hemos hablado de dormir, de comer bien, de hacer ejercicio físico, de sociabilizar. Al final la tristeza es una emoción que nos lleva al aislamiento. Yo siempre digo que la tristeza es la emoción lista. ¿Por qué? Porque si la obedecemos, ¿qué nos apetece hacer a todos cuando estamos tristes? A meternos en la cama, ¿no? A llorar. Desactivarnos. Y si nos desactivamos, a la tristeza ¿qué hace? ¿Sube o baja? Pues sube, ¿no? Sube. Por eso es la lista. La tristeza quiere seguir creciendo. Entonces, al final, muchas veces, muchos pacientes me dicen, es que Cristian, total, en un estado depresivo, en un estado en el que hay sintomatología depresiva, me dice, es que ¿para qué voy a ir con mis amigos si voy no lo disfruto? Y yo siempre digo lo mismo de, aunque no lo disfrutes, tenemos que hacerlo. Te va a ayudar. Que esto es lo que se llama activación conductual. Tenemos que ajustar expectativas, porque si estoy en una etapa en la que tengo un estado emocional alterado, yo no puedo ir con una expectativa de voy a salir y me voy a comer el mundo y me lo va a pasar súper bien, porque no puedo hacer eso. Tengo que ir con la expectativa de, por lo menos, disfrutando 2, disfrutando 4, disfrutando 6, porque al 10 no voy a llegar, pero por lo menos esto lo hago para frenar a la tristeza, porque es la única forma. Entonces, la sociabilización, los seres humanos somos seres sociales. Tenemos que obligarnos a sociabilizar, aunque hayan etapas en las que no nos apetezca. A mí una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es cuando socializo, conozco gente. Eso me genera, yo no sé si es dopamina, mucho placer, pero me genera muchísimo. Si somos sociables, sí. Cuando tengo eventos o cumpleaños donde hay un montón de gente que les conozco sueltos, les presento, empezamos a hablar de cosas, cuando, pues, por ejemplo, el otro día fuimos al Festival de Málaga y estás con gente que conoces, pero que esa gente que conoces conoce a otra y te presentan y al final acabamos cenando como 13, los que conocía solo a 3. También yo tengo el estímulo de que suele ser gente conocida, gente también que te nutre mucho porque te inspira. Pero todo eso, incluso gente no conocida. Mira, Sabela, que estuvo aquí hace unos cuantos capítulos, estuvo en un cumpleaños que coincidimos juntos, es donde más conecté con ella. Y en verdad no era de las que más conocía y tampoco era tan conocida. Y me fui de ahí como, qué guay, he tenido esta conversación con esta persona, con esta otra, y a mí eso me da un placer enorme y a mí es lo que me encanta. Para los seres, para la gente que somos sociables, que somos extrovertidos, pero acá al final yo he pasado, por ejemplo, de hace unas horas tener cortisol porque tenía el estrés de venir y ponerme delante de tus cámaras, a estar con dopamina, porque estoy disfrutando un montón de este ratito. Entonces, claro, sociabilizar también. Luego, hacer actividades placenteras, que es lo que todos tenemos que plantearnos. ¿Cómo disfrutamos? Porque cada uno disfrutamos de una forma. Yo siempre digo a mis pacientes, yo no puedo decirte con qué vas a disfrutar tú. Eso lo tienes que descubrir tú. Prueba cosas. Si no lo sabes, prueba cosas. Esto es como en el confinamiento. Hubo gente que anímicamente y emocionalmente cayó. Y hubo otra gente que descubrimos un montón de cosas. A mí me encantó el confinamiento. A mí también. Hice cosas en el confinamiento que no he vuelto a hacer por falta de tiempo, pero cosas que nunca había hecho. Me puse a pintar cuadros, me puse a... Yo hice un máster en marketing, tío, ahí en nada. Ahí se nos apaga la luz. Hemos cortado porque entre que se nos apaga la luz, se apaga una cámara, continuamos con el sexto de forma totalmente natural. Vale. Sexto pilar. Claro, el sexto pilar son los objetivos. Todos tenemos que tener, independientemente de la edad, ciertos objetivos a corto, medio, largo plazo. Yo siempre pongo la metáfora a mis pacientes, no sé si a ti te la he dicho, de que somos como conejos. Y los pacientes se quedan así, en plan, como conejos. Y claro, yo siempre digo que somos como conejos y tenemos que ponernos zanahorias. Puede ser que sí. ¿Te suena, no? Te va sonando. Zanahorias a corto, medio, largo plazo. Nadie nos las va a poner. ¿Qué son las zanahorias? Cosas que nos apetecen. Al final, aunque nos guste nuestro trabajo, yo, por ejemplo, que soy un afortunado porque me gusta mi trabajo, pero supone un desgaste. Supone un desgaste. Yo, por ejemplo, los miércoles ya estoy con la zanahoria del jueves, que es mi partido y mi entrenamiento de pádel. Y llega el miércoles y ya estoy pensando, uy, qué guay, que mañana tengo pádel. Y ya es el jueves y digo, mañana es viernes y empieza el fin de semana. El domingo es más difícil verlo así. Son como truquitos, ¿no? Para la mente. Claro, y esto es semanalmente, pero al final yo, por ejemplo, que me encanta viajar, yo siempre tengo un viaje previsto, que puede ser un viaje
de una escapada de fin de semana el mes que viene, o puede ser un viaje más largo dentro de 6 meses. Pero para mí es un pico de dopamina tremendo y es una actividad placentera y es un objetivo de vida. Y cuando piensas en ese viaje que tienes en 2 meses, Sí. ¿te genera dopamina? Sí. Sí. Solo de pensarlo me genera dopamina. Joder, qué bueno es el cerebro, ¿eh? Me genera dopamina. ¿No flipas? Yo también soy como un chiquet. Sí, ¿no? Como un niño. Me ha salido ahí el valencianismo. No pasa nada, no pasa nada. Yo creo que se entiende, chicas. Caloret. Yo soy como un niño. Es verdad que al final todo lo que apetece, aunque no vaya a disfrutarlo ya me genera dopamina. Sí, yo pienso en la Switch que va a salir pronto. Digo, la quiero comprar en junio. Yo dopamina. pienso en Perú, que me voy en septiembre, y Claro, me genera ya te- dopamina. Y Qué simplemente bueno. el montar el viaje me está generando dopamina, estoy disfrutándolo un montón. Pues justo esos truquitos que sigue la mente Ujú. y nos generan dopamina, y yo también los utilizo para ayudarme a hacer cosas que no me gustan tanto. Bien. Pero si pudieras hacer un truquito ahora y callar algo Ujú. para siempre, puede ser una anécdota, puede ser un error que cometiste, algo que callases para siempre, ¿qué sería? Es que callaría muchas cosas, Cristian. Yo al final- Puedes decir más de una. A mí me parece, después de ya, eres el, no sé si séptimo, octavo, eres el octavo ya. Ajá. Después de 8 me he dado cuenta de que callar es el más jugosito, ¿no? Ujú. Porque la gente cuenta cosas así. Y yo, como ya sabes, y como se está viendo también en la entrevista, al final soy muy natural. Hay pacientes que me dicen, uy, te imaginaba con bata el primer día. Y yo digo, no, yo cuando me monté el gabinete, yo ya dije, yo voy a ir vestido como voy por la calle, que yo soy como ellos, lo único que he estudiado psicología. Entonces, es verdad que ofrezco un ambiente a mis pacientes que es súper natural. Hay gente que espera de su psicólogo que sea súper formal, por eso es verdad que cada uno tiene que buscar con qué psicólogo se siente cómodo. Pero ¿qué pasa? Es verdad que en ese ambiente natural hay veces que me relajo demasiado y entonces hay veces que he podido decir algo que en ese momento no había pensado y que ha podido afectar al paciente. Lo que pasa es que ahí tiro de humor, que yo siempre digo que el humor es una herramienta terapéutica tremenda y los psicólogos también tenemos que gastarlo. Me preguntan muchas veces, ¿tú te ríes en sesión? Joder, todo el rato, ¿no? Y yo digo, yo me río todo el rato, ¿no? Según el contexto, según lo que me estén contando, pero yo me parece que el humor es una herramienta terapéutica tremenda. Una de mis socias, a la que quiero con locura, pero siempre me dice, tus pacientes, ¿por qué salen del despacho riéndose? Los míos parece que salgan llorando, pero los tuyos, ¿qué les das ahí dentro? Ni le mete una sesión y lo ves. Claro. Entonces, es verdad que al final, yo me acuerdo de un caso de un paciente de raza negra en el que, hablando, utilicé la expresión de forma natural de me puse negro. Entonces, justamente encima venía por la aceptación de su color de piel. Entonces, justamente esa expresión que yo la diga en plena sesión, que tu psicólogo diga eso, cuando estás tratando con él la aceptación de su color de piel, es verdad que es delicado. ¿Y el que dijo? Es verdad que enseguida rompí el hielo, gasté el humor y él se rió y fue todo súper bien. Y bueno. continuó siendo mi paciente. Qué bueno. ¿Vale? Pero es verdad que al final, muchas veces, nosotros es verdad que los psicólogos, yo siempre también digo es que nuestra cabeza, trabajar de psicólogos, tiene que ser un buen pronóstico para el Alzheimer porque tenemos que ir muy rápidos. Es un entrenamiento cognitivo continuo. Yo no puedo pararos para ver, voy a pensar a ver qué les digo. Entonces, continuamente tenemos que estar diciendo cosas. ¿Vale? Pero en el callar, además de este tipo de meteduras de pata, que tampoco he hecho muchas, pero yo, por ejemplo, también alguna metedura de pata, ya fuera el humor, de la que también se aprende. A lo mejor en un caso, al final ya sabes que nosotros también tenemos esa confidencialidad y esa confidencialidad que también va muy unida al callar. Sí. Hay muchas veces que nos tenemos que plantear, nosotros no somos jueces y hay cosas que nos llegan a consulta que tenemos ese debate de decir, esto roza en la ética y la moral, esto roza, tengo que preservar esa confidencialidad, tengo que contarlo. ¿Un asesinato o algo de ese Tengo que estilo? pasar parte. Por ejemplo, Un asesinato está claro que es un delito, claro que nosotros tenemos que confesar. ¿no? Sí. Sí, nosotros no podemos ocultar eso. ¿Pero por ley o...? Por código deontológico. Ala, yo pensé que sí. Por código Entonces un deontológico. asesino no tiene psicólogo. Es como, por ejemplo, nosotros nos vemos obligados a eso, si ha habido un asesinato. Pero hay algunos delitos leves, cosas que Vale, a lo una ligera mejor- agresión, ¿no? A lo mejor de un hombre a una mujer, cosas del estilo. Sí, algo similar, sí. Sí, cosas del estilo. En el que te sientes un poco en ese debate de yo no soy juez, Y yo tampoco- como sé
¿dónde está el límite en pasar parte? Y si él te está contando toda la verdad, o solo decide contarte un poco también para ver cómo reaccionas, ¿no? Hemos puesto este ejemplo, pero al final es como los padres con los niños, con el dar el cachete famoso. ¿Dónde está el límite? ¿Yo quién soy para un cachete? ¿Yo tengo que pasar parte o no? ¿Una señal? ¿Un moratón? Donde nosotros no somos jueces y no hay una línea en la que a nosotros se nos diga, si ves esto, tienes que declararlo, tienes que pasar parte. Entonces nosotros muchas veces nos vemos en una tesitura de decir, ¿qué hago con esto? Por eso es tan importante al final en nuestra profesión trabajar en equipo y las sesiones clínicas. Yo todos los viernes, nosotros somos 8 en el gabinete, y todos los viernes hacemos una sesión clínica en la que se habla de este tipo de cosas para asesorarnos unos a otros, porque si no... Ya estamos a punto de acabar. Al final diremos dónde te pueden encontrar, cuál es tu gabinete. Igualmente abajo, aquí en la descripción, podrán encontrar toda la información para todo aquel que quiera ir 100% seguro. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más te sorprende de la mente humana? Muchísimas cosas. Yo al final, del cuerpo humano, yo que hayamos salido todos del cuerpo de la mujer y que encima estemos más o menos construidos de la misma forma para que tengamos las mismas reacciones fisiológicas según las emociones, a mí esto me explota la cabeza. Pero es verdad que si concretamos en cuanto a la mente humana, yo me parece que al final nosotros, hablando de la dopamina de antes, somos unos adictos al placer. Y en cambio somos todos unos evitadores del malestar. Entonces, continuamente todo aquello que nos genera malestar o que nos genera daño, continuamente estamos intentando evitarlo. Entonces, todos aquellos pensamientos que vienen muchas veces y que nos generan malestar, hablando de las preocupaciones de antes, tenemos la tendencia todo el mundo a, vamos a no hablar de esto, vamos a no dedicarle tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos continuamente intentando no pensar en cosas. Yo si a los oyentes o a los que nos están viendo les dijese, y si quieren que lo hagan, que cierren los ojos y que imaginen un oso blanco, que lo imaginen como quieran. Pueden imaginarlo grande, pequeño, el paisaje en el que está, qué está haciendo, incluso poner ahí el zoom y visualizar qué emoción está experimentando. Y yo ahora les digo que abran los ojos y cada uno aquí lo habrá imaginado de una forma diferente. Incluso hay gente... Aquí hago un pequeño apunte publicitario. Hay gente que me dice que con una Coca-Cola. Acuérdate del anuncio de la Coca-Cola famoso, que eran osos polares. Y yo digo, no os preocupéis, que esto es del anuncio. No pasa nada. Entonces, si yo ahora, a cada uno se ha imaginado su oso, pero cierran los ojos otra vez y les digo, ahora tenéis que pensar en lo que queráis, pero está totalmente prohibido pensar en el oso blanco de antes. Pensad en lo que queráis, menos en el oso. ¿Qué va a pasar? Porque piensas en el oso, ¿no? El oso va a aparecer. Siempre aparece. Más pronto, más tarde, pero siempre aparece. ¿Por qué? Porque hay un efecto en el que yo estoy pidiendo no penséis en algo y entonces está provocando que más venga a mi cabeza. Y esto es lo que pasa muchas veces con mis pacientes cuando entran en consulta o se conectan a través de la cámara, que dicen, Cristian, cuanto más intento no pensar en esto, más me viene a la cabeza. Y es que nuestro cerebro funciona así. Cuando viene algo que me genera un impacto emocional y yo le digo a mi cerebro, ostras, no puedo pensar en esto. Esto lo tengo que apartar de mi mente. ¿Yo qué le estoy diciendo a mi cerebro? Esto me afecta. Esto es importante. Aunque sea una ida de olla. Porque todos, aunque no lo hablemos y los callamos, todos tenemos en nuestra cabeza idas de olla. Nada más y nada menos. Hay estudios de esto. ¿Cuánta gente ha pensado en atropellar a gente? ¿Sí? ¿Qué dices? Joder, yo no estoy tan mal, ¿eh? No es estar mal. Aquí te corrijo. Ten en cuenta de que todos tenemos 100.000 de media, según los estudios, tenemos 100.000 pensamientos automáticos. Algunos, sí. Algunos son positivos, algunos son neutros, algunos son negativos. Incluso te has quedado con ese dato. Estoy una anécdota, es que la tengo que contar, tío. Estaba una vez en una boda, ¿vale? Es que me has dicho del atropello y digo, es imposible. Digo, ¿quién piensa eso? Pero estaba un día en una boda haciendo fotos. Aparte tuve una empresa de bodas y hago fotos. Y estaba con un compañero y había una embarazada. Y entonces, te voy a dejar que tragues, por si acaso. Y entonces, de repente está así y dice, tío, creo que se me está yendo la olla, pero ¿qué pasaría si ahora le metiera un puñetazo en la tripa? Y dijo, ¿tú sabes? En plan, era surrealista. Me dice, evidentemente no lo voy a hacer, pero ¿qué pasa si se me fuera la olla? Eso es un... Ahora mismo,
y le metiese un puñetazo en la barriga. Claro, yo me imaginaba el caos de la boda de todo el mundo contra el fotógrafo, que además... ¿Cuánta gente de la que nos está escuchando y viendo ha tenido pensamientos de este tipo? Bueno, Pero pues no nos atrevemos a decirlo. Si lo ha tenido, que lo ponga. No nos atrevemos a decirlo, pero estoy 100% seguro de que hay muchísima gente que ha tenido pensamientos de este tipo. Y el problema de esto, que es verdad que parece que haya un tono de humor, porque, por ejemplo, el tema de kamikaze, de atropellar a gente, en una encuesta en la que participaron miles de personas, pero de forma anónima, no recuerdo, un 86, 87 me parece que era por ciento de personas, me incluyo, pensado en algún momento. De decir, ¿quién no ha pensado parado en un semáforo cuando la gente está pasando? ¿Qué ganas tengo de atropellarles? Yo por lo menos sí. Entonces, al final, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos ningún tipo de control. Yo muchas veces a mis pacientes lo digo si tu objetivo es controlar todo lo que viene a tu cabeza, vete, porque yo no lo voy a conseguir. Nadie vamos a poder conseguir, ni haciendo 40 años de terapia, ni siendo psicólogo, total control de lo que aparece en nuestra cabeza. Lo que tenemos control y lo que tenemos que aprender a gestionar es, con lo que viene, esos pensamientos automáticos, esos pensamientos intrusivos, luego cómo los gestiono. Porque es verdad que, ya quitando el tono humorístico que muchas veces gastamos, en la base de muchísimos de los problemas psicológicos que están en nuestro famoso DSM, está un pensamiento intrusivo mal gestionado. Y hay mucho sufrimiento detrás. No te puedes imaginar cuánto gente que viene a terapia. Hace poco tuve un caso muy complicado de los que te vas a casa mal, confesándote pensamientos que llevan teniendo años y que no se han atrevido a decir nunca a nadie. ¿Y qué haces en ese caso? Eso es lo que se llama un TOC cognitivo. Es una duda obsesiva. Al final te viene una ida de olla. Imagínate que tu compañero, tu amigo, el del puñetazo, imagínate que hubiese entrado en el bucle de ese pensamiento, que es lo que pasa muchas veces. Y si lo he pensado, significa que me apetece hacerlo o que soy capaz de hacerlo. Y eso significa que soy mala persona. Voy a intentar evitar juntarme con embarazadas. Porque te imaginas que algún día lo hago. La pinza con eso, ¿no? Has entrado en la espiral. Tuve un colega que durante un tiempo, no a este nivel, pero escuchó un podcast además de un hombre que hablaba de psicópatas. Era especialista en psicópatas. Y entonces decía cuáles eran los patrones de un psicópata. Y dice, tío, es que yo tengo todos los patrones. Le digo, yo he escuchado el mismo podcast porque además lo escuché también. Me llamó la atención. Y digo, y no tiene nada que ver. Que tú seas de esta manera en esto no quiere decir que seas a ese nivel en todos. Y estuvo durante un tiempo dándole vueltas. Y yendo a lo que tú has dicho de ese pensamiento deseoso polar que estás dándole vueltas todo el rato, esta reflexión que dices quiere decir que si tenemos un pensamiento muchas veces es mejor, en vez de decir ya no lo quiero pensar, sentarse unos minutos y darle una vuelta y reflexionarlo, asumirlo, que dejarlo ahí porque es inevitable pensarlo cuando nos... Es mejor totalmente atacarlo. Al final, yo siempre, por en la línea de lo que he dicho antes de que venía a terapia, es duro. Es duro también por esto, porque al final tenemos una tendencia, os pedimos a los pacientes un desaprendizaje. Estáis aprendiendo a lo fácil, lo cómodo y lo bueno para mí es no dedicarle tiempo a lo que me genera malestar. Y parece, así a simple vista, parece inteligente esto, pero claro, no funciona, porque luego más viene. Entonces os pedimos un desaprendizaje de venir a terapia es todo aquello que os afecta, con los famosos registros, que os pedimos que hagáis, sí. Todo lo que os afecta, vamos a sentarnos y vamos a hablar con ese pensamiento. Yo siempre pongo, igual que en las películas, lo típico que veíamos de el angelito y el demoniete, todos tenemos ahí ese demoniete que nos lanza de vez en cuando pensamientos que hay ahí un cortocircuito. Tenemos que parar y hablar con ese pensamiento y ver ese pensamiento que me está diciendo, porque ese pensamiento puede estar diciéndome algo a lo que tengo que obedecer. Pero también tenemos que ser conscientes de ese pensamiento puede ser una ida de olla que todos tenemos y normalizarlo como a todos nos pasa, pero esto no se habla. Es como el suicidio. Es verdad que el suicidio es un problema real dentro de lo que es la psicología clínica, etc, etc. Pero ¿cuánta gente lo piensa y cuánta gente lo hace? ¿Cuánta gente lo ha pensado en algún momento de su vida? Yo lo he pensado alguna vez. Claro, yo. Es brutal. ¿Cuánto es el dato? Está también la cifra. Sí. 82% de personas. Flipas, ¿eh? Sin tener problemas de salud mental, ¿eh? Son estudios a sociedad sin patología. Sociedad aleatoria. Un 81%
80% o 82%, estaba por ahí rondando el dato, lo hemos pensado en algún momento. Hay veces que a terapia, claro, llaman a consulta para pedir cita diciendo, es que estoy pensando en suicidarme. Y yo siempre digo de cuando ya hacemos la primera entrevista, de tenemos que diferenciar entre pensar en suicidarme o tener la ideación cuando ya estoy planificando. Salta la alerta, ¿no? En ese momento salta la alerta, ¿no? Salta la alerta muchísima gente. Y esto, como bien he dicho antes, es cuando entramos en el bucle. Y hay gente que viene con un pensamiento obsesivo de suicidio cuando en realidad no quieren suicidarse. Yo hay sesiones de terapia en el gabinete que las he hecho en la ventana, sentados los dos. Sí. Sí. Terapia de choque, ¿no? Es una exposición. Al final hay muchos problemas que se solucionan con una exposición. Vamos a exponernos a eso que tienes miedo, una vez, por supuesto, nosotros ya hemos hecho un análisis de es un pensamiento obsesivo, pero realmente no quiere hacerlo. Entonces vamos a hacer una exposición, a ver si quieres lanzarte. O como un pensamiento intrusivo de... me acuerdo de un paciente que estaba discutiendo con su pareja, que tuvo el pensamiento, en la línea de lo de tu amigo, de un día me la cargo. Un día me la cargo, porque estoy de ella. Es algo que nos puede pasar a todos discutiendo con alguien, de no aguanto más, un día el asesino. Entró en el bucle de si lo he pensado significa que lo voy a... Hay gente que se culpa mucho por sus pensamientos, claro, ¿no? Exacto. Eso es lo que se llama fusión pensamiento-acción. El hecho de pensarlo significa que pienso que va a ocurrir. Pero esto normalmente nos pasa con lo negativo. Con lo positivo no suele pasar. Ya, que yo a mis pacientes les digo, por favor, pensar, si esto funciona, pensar que a mí me va a tocar la lotería. A ver si la próxima sesión la hacemos online, yo con un coco, o sigo estando aquí. Con lo positivo no lo hacemos, pero con lo negativo, simplemente el hecho de pensarlo, ya lo estamos asociando y relacionando con, buah, si lo he pensado, significa que lo voy a hacer. La terapia, además de muchas otras cosas, con este paciente, al final le pedí como exposición, duerme con un cuchillo en la cama. Joder. Se curó súper rápido. Sí, ¿no? Se fue rápido. En plan, que estoy haciendo. Ya no quiero dormir más con el cuchillo. ¿Qué estoy haciendo durmiendo con un cuchillo en el. ¿Y con la pareja al lado? Claro. ¿Y la pareja no le preguntaba? No, la pareja lo sabía. Claro, tienes que contársela. Antes la avisamos. Sí, ¿no? Antes la avisamos. Y sabíamos de sobra que no iba a hacerlo. Y con chaleco antibalas la pareja, ¿no? Por si acaso. Sí, al final, normalmente, todo lo que son los toques cognitivos y estos pensamientos, cuando te afecta tanto un pensamiento de este tipo, es porque estás súper lejos de hacerlo. Y te aterra y te asusta tanto. A un psicópata no le va a asustar pensar en asesinar a su mujer. Ya. Lo va a retroalimentar. En cambio, cuando te asusta mucho ese pensamiento, es porque estás lejos de hacerlo. ¿Se puede olvidar algo? Todo esto me ha venido ahora. Uh-huh. ¿Puedes llegar a olvidar algo que ha pasado al completo? No involuntariamente, te hablo voluntariamente. Por ejemplo, yo no lo creo. que... No lo creo. No. Claro, involuntariamente ya estábamos hablando de la disociación, recuerdos olvidados porque son traumáticos. Entonces eso, por supuesto, que en un estrés postraumático es algo súper típico. No hay ninguna técnica ni ninguna forma de decir quiero olvidar esto para siempre. No, se puede trabajar el reprocesamiento. Voy a reprocesar un recuerdo para procesarlo de otra forma. Pero olvidar algo, a día de hoy aún no está. No estamos en Black Mirror ni nada de esto aún. De momento nos ha inventado y ¿hasta qué punto lo utilizaríamos? Claro, yo muchas veces me planteo, Cristian, si existiese, porque es verdad que es una pregunta que yo me he hecho incluso con algún paciente que he tratado en el que, ostras, qué bien vendría olvidar algo. De si existiese la pastilla, ¿la tomarías? A ver, yo creo que si fuese una pastilla no, pero si fuese un tratamiento en el que a lo mejor a lo largo de un año consigues mediante técnicas lograrlo, alguien que tiene algo muy, muy duro de su vida sí dedicaría un año de terapia para borrarlo. Entonces es como si hay cosas que fueran tan sencillas de borrar de tu vida, o como has dicho antes, si pudieras estar siempre eufórico con la dopamina arriba, pero traería consecuencias negativas. Exacto. Si fuese algo tan sencillo. Pero si hubiese alguna terapia o alguna cosa, lo mismo dices, oye, pues hay terapias tibetanas que... Ahí ya no me meto. En terapias alternativas del conocimiento, Cristian, no me llega, no sé si existirá algo. Nosotros desde la terapia cognitivo-conductual, que es la que nos centramos y la que trabajamos en el gabinete, no. Al final lo que hacemos es un reprocesamiento y el saber gestionar esto y poder convivir sin que te afecte o que te afecte de la menor forma posible este recuerdo, pero olvidar de momento. Cuando me has dicho hace un segundo esa terapia que hiciste en la ventana o ese cuchillo, me ha parecido muy de película. Yo he hablado en otros capítulos acerca de las películas, pero en tu caso quería comentarte que yo la primera vez que tuve la sensación de que mi vida era una película, yo estaba empezando una terapia. Y me acuerdo que se lo dije a mi psicóloga, con la cual tuve 3, 4, 5 sesiones, no creo que fueran más de 5.
y me dijo, pues eso no está bien. No llegué a comprenderlo, aunque sí entendía por qué me lo quería decir, porque al final me sentía que mi vida era de película porque pasaban un montón de cosas y estaba expuesto a un montón de estímulos externos. Pero ¿qué opinas sobre ello? Porque al final, como has podido ver en capítulos anteriores, mucha gente siente que su vida es una película. Claro, yo me parece que también es según el trasfondo, al final, de qué hay detrás de ese ver como una película. Porque si al final es de, me gusta tanto mi vida y estoy tan sorprendido de cómo me está yendo, que al final estoy en ese estado de, es que no me puedo creer todo lo que estoy triunfando y todo lo que estoy consiguiendo. ¿Qué pasa? Es verdad que si el trasfondo es una de, estoy viviendo como una película, como si dentro de lo que es la ansiedad hay la despersonalización, de que también tienen la sensación de lo que estoy viviendo es como una película, pero claro, con una connotación negativa, como que estoy fuera de la realidad. Entonces yo me parece que es un poco el trasfondo. No sé exactamente tu psicóloga qué había detrás. Aún no estaba en tu vida. Yo creo que tampoco lo sabía ella. aún no estaba en tu vida. Pero yo me parece que si es desde la sorpresa, desde la ilusión, yo me parece que es algo muy bonito, siempre y cuando te permita disfrutar el día a día. Si te mantiene en un estado de euforia que te impide el estar disfrutándolo realmente, porque estás fuera de la realidad, es verdad que es algo que no es positivo. Yo invito a todo el mundo a que intente vivir una vida de película, porque la película es lo que esa película es lo que uno guioniza cuando es pequeño y dice, quiero que sea de esta manera. A veces que es distinta, pero a veces es mejor aún, que es mi caso. Totalmente. Y la gente no acostumbra, muchas personas, otras de las que nos oyen seguro que sí, a luchar por esa vida de película que quiere y al final acaba mereciendo la pena, aunque es difícil, por salir de esa rutina. Totalmente. No he querido hablar de la rutina. Hay muchas cosas que nos hemos dejado por el camino. Solo te voy a hacer una última pregunta antes de ir a las preguntas rápidas, que es, hemos hablado de cosas de callar, cosas tristes, como puede ser el suicidio y tal, pero ¿cuál es el momento como psicólogo más feliz que recuerdas de ese momento que dices, todo esto merece la pena, cada día, cada rato? Es que hay tantos, Cristian. Yo me parece que una alta terapéutica para cualquier psicólogo, por supuesto que también según el caso, pero me parece que para cualquier psicólogo es incluso, hay veces, que más importante que para el paciente. ¿Por qué? Porque al final es un reconocimiento a que has ayudado. Entonces yo me parece que cada alta es un momento al final súper feliz. ¿Qué pasa? Hay determinados casos en los que te has vinculado más, en el que sabes que posiblemente si no hubiese empezado terapia a lo mejor ya no estaría aquí. Y de repente ver esa evolución hasta el punto de poder darle el alta o el cariño que te trasladan los pacientes cuando das el alta, sobre todo en estos casos en los que es verdad que viene mucho paciente en el que ya no tiene esa ilusión de vivir, en las que no tiene esas ganas de vivir, y dar otra vez el empujoncito, la energía y ayudar a encontrar otra vez el camino y llegar a un punto de ver a esa persona feliz. ¿Qué es feliz? No siempre estar contento. Feliz es tener una tendencia a estar contento. Pero llegar a eso me parece que es algo súper bonito. Hay muchos momentos en los que recuerdo muchísima felicidad. ¿Hay alguno en concreto que te haya venido un momento ahí? Hay un caso en el que de un paciente en el proceso de transexualidad. Wow, me encanta. En el que una vez dio el paso y se sometió a intervención quirúrgica, y eso lo había compartido desde el principio el proceso, en el que estaba descubriendo, Cristian, me parece que soy transexual, y el momento de la operación me parece, ahora sí, tengo la piel de gallina, me parece que fue algo tan bonito, por supuesto no igual que a él, pero para mí fue un momento precioso. Qué guay, me encantan esos casos, me encantan. Muchas gracias por compartirlos. Voy a hacerte unas preguntas rápidas, pero antes me surgía una que digo, te la voy a hacer se me ha ocurrido a la mitad, pero hemos seguido hablando. Venga. Digo, se la hago las rápidas, pero me parece un poco injusto porque es un poco marrón. Entonces te la voy a hacer sin que sea rápida. Dame un margen de reacción, por favor. ¿Alguna vez has sentido algo por un paciente? Porque me has dicho, hay vínculo más con unos, vínculo más con otros. Sí, sorprendentemente, sí, una vez tuve una vinculación demasiado intensa, hasta el punto de hablarlo con mis socias y plantear no sé, necesito que me asesoréis, y eso que era un caso en el que el motivo de consulta sabía muy claro cómo tenía que enfocarlo. Pero incluso dudé, porque me vinculé tanto emocionalmente que tuve que decirle a mis socias, me está pasando esto, no sé si tengo que derivar
porque no sé si estoy enfocando bien el caso. Entonces lo plasmé a mis compis, me dijeron, sí, Cristian, tranquilo, que lo estás enfocando de una forma objetiva y lo estás enfocando bien. Y es verdad que estábamos en un momento del tratamiento en el que el alta estaba cerca, entonces no merecía la pena. La despedida fue dura. Sí, ¿no? Hubo alta terapéutica. Y luego ya no vuelves, una vez hay alta terapéutica, no vuelves cada cierto tiempo. Aquí nosotros hemos vivido situaciones en las que también tenemos que ser conscientes de que los pacientes venís en un momento de vulnerabilidad, entonces es muy fácil esa admiración, ese sentimiento de, ostras, mi psicólogo, cómo me ayuda, qué guay es. Entonces sí que es verdad que se nos han dado casos en los que hemos tenido que interrumpir y derivar por porque la otra persona sí ha sentido algo por ti. Exacto. Yo creo que también es importante, lo pensaba antes, pero digo, tampoco le voy a hacer la pregunta. He pensado muchas cosas en este rato. Es interesante que tengan cierta admiración y que te pongan un valor superior para que sean capaces de abrirse, ¿no? Y de que tú puedas, hablando metafóricamente, toquetear esas cositas en su cabeza y que te lo permitan. Porque si te sienten de igual a igual, a lo mejor no... Totalmente. Te sentimos. Totalmente. Lo que pasa es que es verdad que en ese sentido, claro, si es desde la admiración, está genial. Si ahí traspasas la barrera y nos vamos al amor, ya. que es lo que los pacientes piensan. ¿Y te lo han llegado a decir? ¿Te han confesado? Oye, siento esto... Sí. Y hemos tenido que derivar. ¿Pero qué has dicho en ese momento? Te pones rojo como un tomate. En ese caso derivas y le explicas un poquito el proceso de por qué se ha podido dar esta situación en la que yo te estoy ayudando. Entonces, cuando alguien sentimos que alguien nos está cuidando, que alguien nos está ayudando, es verdad que podemos confundir ciertos sentimientos. Pero claro, esto no significa que estés enamorado de mí o estés enamorada de mí. Al final tenemos que plantear también esto pasa muchas veces cuando damos el alta terapéutica, también con los pacientes, cuando nos dicen y ahora podemos seguir viéndonos fuera de aquí. ¿Te ha pasado también? Un montón de veces. Con el palo que me daba a mí hoy el vernos, ¿sabes? Fuera de terapia. Un montón de veces. Un montón de veces. Y para nosotros, en nuestra profesión, esto es algo que también nos gustaría que se viese y callamos. Sí. ¿Cómo nos fastidia? Claro, no quedar... quieren terapia, ¿no? Claro, ¿cómo nos fastidia? Claro, ¿cómo nos fastidia no poder ser amigos de nuestros pacientes dados de alta? Y yo... Pero porque van a recurrir a ti de una manera diferente y no amistosa, ¿no? No, porque al final, últimamente es verdad que lo traslado tal cual, con quien quiero, pero cuando me lo han pedido y yo he sentido, pues con esta persona es verdad que podría tener una vinculación de amistad, podría irme a tomar un café, una caña, podría ir a tomarme algo genial y ser mi amigo o mi amiga, incluso. Pero yo siempre les lanzo esta pregunta, de decir, que sepáis, y tenéis que ser conscientes y tenéis que elegir, si fuera de aquí empezamos a quedar como colegas, luego no vais a poder recurrir a mí como psicólogo nunca más. Claro. Decidir. 100%. Y lanzo ahí el balón. Cada uno que decida, porque no siempre vas a estar bien como ahora. A lo mejor necesitas ayuda. Exacto. Y lo difícil que es encontrar un psicólogo con el que encajes. Y cuando he lanzado esta pregunta, nunca me han dicho, vámonos de cañas. Vámonos de cañas. Me dicen, vale, pues quédate ahí. Me lo pienso y nunca más será quédate ahí, que yo te quiero como psicólogo y si tengo que volver, te quiero aquí. Bueno, vamos a las preguntas rápidas. Vamos allá. Y la primera, una pregunta que debamos hacernos para mejorar nuestra salud mental. ¿Me gusta mi vida? Y segunda, ¿puedo hacer algo para cambiarla? Siempre se puede hacer algo. Totalmente. Otra cosa es el precio a pagar. El pensamiento más común en alguien con ansiedad. Estoy en peligro. La emoción más difícil de gestionar. La ansiedad por el miedo que da. ¿Se puede ser feliz todo el tiempo? No. Una creencia que limite a nuestro cuerpo sin saberlo. Una creencia que limite a nuestro cuerpo sin saberlo. Si tengo sensaciones físicas intensas, significa que me va a pasar algo malo. Hipocondríaco, ¿no? Ansiedad. Más que ansiedad por la salud, ansiedad. Que yo siempre digo, y cuando sentís sensaciones físicas por cafeína, sexo, montañas rusas, ¿qué pasa? Esas nos asustan, pero con la de la ansiedad, sí. El mayor error en relaciones de pareja. La mala comunicación. El mayor error al intentar cambiar un hábito. La falta de constancia. Un rasgo psicológico que tiene la gente con éxito. Iniciativa, proactividad, entusiasmo, fuerza de voluntad.
Te he dicho 4. Toma. El mayor problema de esta generación. Quererlo todo y no saber renunciar a nada. Wow. ¿Es posible controlar totalmente las emociones? No. ¿Y casi totalmente? Yendo a terapia a 50 años, ¿no? Gestionarlas, sí. Vamos a cambiar controlar por gestionar, que me gusta mucho más. Gestionarlas, sí. ¿Una persona se puede volver adicta a pasarlo mal? Sí, sí. En el automaltrato y fustigación se puede entrar en esa espiral. Porque me lo recuerda situaciones de estar triste y ponerte música triste para llorar más. Exacto. Y socialmente... Por matizar la pregunta. Sí, y socialmente el recibir cuidados. También. ¿El amor propio es más importante que el amor de pareja? Sí, sin lugar a dudas. Y aunque le hemos respondido, ¿se puede ser feliz sin amor en todos los sentidos, estando totalmente solo, una isla desierta? En una isla desierta no te queda otra. En una vida social, al no ser que tengas un problema psicológico relacionado con el aislamiento, no, porque los seres humanos somos seres sociales. ¿El amor duele? Según el tipo de amor, sí, mucho. ¿El dinero cambia a las personas? Según cómo lo gestiones, pero normalmente sí, porque tu estilo de vida va a cambiar. Respecto a esta pregunta, yo tenía un matiz, sé que las preguntas son para ti, pero tengo el poder de hacerlas y de entrar. Y yo me acuerdo una vez que me contaron algo, que es que el dinero realmente acentúa lo que es una persona. Si es una buena persona, será mejor persona, si es una mala, será peor, pero acentúa o intensifica esa parte. He dicho mal o bien por decir algo concreto y extremo. ¿Con deporte puede sanar la tristeza? Sí, ya lo hemos comentado antes, es un antidepresivo natural y la ciencia lo dice. ¿El móvil es la droga del siglo XXI? Sí, sin lugar a dudas. ¿El placer inmediato es el peor enemigo del éxito? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. La matizo y por qué te la he hecho. Porque muchas veces yo no me he atrevido a lo mejor a hacer esto o otras cosas porque no sabía cómo iban a acabar y no era una recompensa instantánea, sino a largo plazo. Entonces el éxito, la gran mayoría de veces, viene precedido de la constancia. Por eso el peor enemigo del éxito. Claro, pero todos para tener éxito arriesgamos. ¿Buscamos la felicidad o solo evitar el dolor? Qué difícil, qué difícil. No sabría decirte con cuál me quedo. Voy a tener un foco positivo y voy a decir que buscamos la felicidad. Y que al mismo tiempo, entonces, evitamos el dolor. Wow. ¿Cómo has salido, no me mojo. ¿Cómo has salido? ¿Todo el mundo tiene o debería tener un propósito? Sí, sin lugar a dudas. Es una de esas 6 vertientes, ¿no? Has dicho objetivos, propósito. Independientemente de la etapa de vida, ya seas adolescente, seas adulto, seas jubilado, que tenemos a mucha gente de la tercera edad en estado de jubilación y está demostrado también que la esperanza de vida, si te marcas muchas cosas, aumenta. Entonces, independientemente de la etapa de vida en la que estás, siempre tenemos que tener esos objetivos. ¿El mundo está más estresado que nunca? En el modo en el que nosotros conocemos el estrés, sí. Cada generación, cada etapa, cada época, me imagino que tendría estreses diferentes. Nosotros nos preocupamos por unas cosas, hace años se preocupaban mucho por la cosecha o por la caza, y también estarían estresados, me imagino. Seguramente. ¿Nos preocupa más parecer felices que serlo? Espero que no, pero seguro que hay gente que sí. Y por último, y para acabar, ¿qué es lo más valioso que has aprendido de alguien a quien has ayudado? Si se quiere, se puede salir hasta de una situación súper mega complicada. ¿Has estado alguna vez en una situación complicada y gracias a algo que aprendiste de alguien has dicho, si esta persona pudo, yo también? Totalmente. Yo siempre digo que de mis pacientes aprendo. Soy un afortunado. Bueno, pues antes de acabar, cuéntame dónde pueden encontrarte, porque después de este rato seguro que quieren encontrarte. Yo trabajo en Tabarca Psicología, ya lo sabes. Es un gabinete que está situado en Castellón. Lo que pasa es que es verdad que al final, desde la pandemia sobre todo, se disparó todo el tema del online y ahora llegamos a todas las partes del mundo y tenemos pacientes que mis padres se sorprenden, ellos que no querían que estudiase psicología, que no iba a tener futuro, y me dicen, ¿cómo puede ser que tengas pacientes que viven en Dinamarca, que viven en Estambul, que viven en Inglaterra? ¿Cómo llegan? Y yo, pues claro, es que esto es el boca a boca. Y el boca a boca ahora ya no solo queda en nuestra ciudad. El boca a boca
se ha internacionalizado. Yo hago terapia contigo de forma online, por videollamada, y es algo que te he dicho, digo, joder, me molaría hablarlo en la conversación, y es que además creo que a mí personalmente, como soy yo, que me cuesta un poco más a lo mejor abrirme a la gente, contar ciertas cosas que son complejas, con las que me siento comprometido, me ha facilitado el hacerlo a través de videollamada. Así que también, oye, por si os sirve de ayuda a alguien que quiere hacer terapia, pero que le da un poco de apuro, a lo mejor por videollamada puede ser un poquito más fácil que tener a otra persona delante que te está mirando ahí con los ojos. La gente se siente más cómoda, y más en ciudades pequeñas. En ciudades pequeñas o pueblos, ni te cuento, ¿cómo vas a ir al psicólogo del pueblo? Ya. Entonces, es verdad que en ciudades pequeñas esto se agradece muchísimo más. Bueno, Cristian, pues tocayo, gracias por este increíble rato, la verdad que me lo he pasado súper bien. Gracias a ti, repetiremos, por favor. Nos vemos en el 50, ¿no? Venga, al 50 vengo. Muchas gracias. A ti. Listo. Bien.